varios. Tú a tú. En esta ocasión tengo el gusto de estar, como ya estuve en el canal de YouTube por primera vez con un buen compañero y amigo del misterio, del oculto. Y en esta ocasión pues vamos a estrenarnos por aquí. Tenía el gusto de repetir con él porque me lo pasé genial. Ya nos conocemos en persona y vamos a hacer más de lo mismo. A compartir opiniones y disfrutar de lo que tanto nos apasiona. Muy buenas noches, Luis Merino. ¿Qué tal estás? Buenas noches, Dani. ¿Cómo te encuentras? Pues todo bien. ¿Tú qué tal? Pues mira, aquí con mucho mono, hablando vulgarmente, con muchísimas ganas de salir a experimentar. Mañana por fin es el día y ya tocaba, la verdad sea dicha, pero hoy, mira, hoy a lo que nos está obligando la situación un poco, que es o a escuchar programas o a visualizar programas, o en esta ocasión, pues como un servidor se animó a hacer estas charlas, pues a compartir opiniones, que por las redes tengo el gusto de verte muchas veces, pero igual que me imagino que nos cruzaremos, que me verás tú también, pero como bien sabes, a día de hoy en el tema que tú tratas, que es la fotografía fantasma, tienes en el Facebook una página que presentas ahí muchos trabajos que has analizado tú en primera persona. Pero vamos a partir de una base. Como nos seguimos mutuamente y sabemos un poquito, aquí no hay que apuntar nada en esta ocasión por si se me escapa algo. Lo primero, un fuerte abrazo a los amigos de Omega 4 Investiga, en el cual perteneces a ese grupo. Un abrazo a Juan Antonio García y a todos los compañeros. Lo primero, ¿qué es eso por ahí que me sale para seguir, que ya estamos en ello, que se llama Vía Incógnita? Bueno, pues es un pequeño proyecto de podcast que va a salir en iVoox y en YouTube, y es un poco pues una idea que me surgió porque yo nunca había hecho radio. He participado como colaborador, estamos en Radio Consuegra, pero me apetecía presentar algo, ¿no? Y hacer un proyecto un poquito más personalizado, un proyecto que fuera accesible a todo el mundo, que todo el mundo entendiera y que todo el mundo, que no se quede en un podcast en el cual únicamente sea una charla entre amigos, ¿no? Sino que constantemente y que se pueda sentir un poquito, pues para la persona que esté a lo mejor trabajando de noche o la persona que quiera estar de madrugada escuchando un podcast, pues que le llegue un poquito la magia de los que realmente sentimos el misterio en primera persona, ¿no? Esa era un poquito la idea. Y entonces, bueno, se estrena próximamente, lo estamos montando. Vamos a cambiar la señal, como hemos hablado anteriormente, ¿vale? Cuando puedas. Vale. Mientras tanto voy a ir comentando. Pues nada, decir que el amigo Luis Merino, además de participar en radio, ser colaborador en diversos programas, me gusta mucho porque ya hemos tenido ambos una experiencia conjunta de ambos grupos. En esa ocasión estuvimos el amigo Antonio Rodríguez Molina de Patrulla Extranormal, un fuerte abrazo desde aquí, por supuesto, junto con Omega 4 Investiga y Misterio Ordagian. Y allí pues fue un honor que nos conozcamos en las tres partes y me gustó porque espero no te sientes mal que lo diga públicamente, pero te veo de sangre caliente, te veo nervioso, pero sabiendo controlar, que es lo importante. No es que estés ahí a la locura, pero me gustó mucho la forma que tienes. Es que a mí me da apuro decir la forma de trabajar. Sé que esa es la jerga en la que habláis y totalmente respetable, pero como hoy estás aquí en el de tú a tú, voy a hablar como yo quiera. Bueno, perfecto. Entonces, a lo que quiero llegar, Luis, con eso, es de que veo, aunque diga lo que diga al final, diga lo que sea, pero te lo digo de primera porque me lo pide el cuerpo, sinceramente. Veo que eres un tío limpio, eres un tío leal al misterio, leal y legal también, podemos añadir, y sea la metodología que lleves a tratar en una experimentación, sea Misterio Ordagian, servidores, seáis vosotros Omega 4, sea Patrulla Extranormal, sea como fuere cada uno, como se llame. Lo que me gusta es que no hubo ninguna falta de respeto desde que nos cruzamos. La gente puede hacer sus bromas, puede hacer lo que quiera. Llegamos al enclave
yo lo único que percibí, y encantado de ser lo único que percibí, que fue respeto por el enclave. ¿Qué puedes decir ante ello, si te parece? Que estoy totalmente de acuerdo contigo, que realmente fue, o sea, la experiencia que viví junto con Misterios Guardian y Patrulla Extranormal, la verdad es que fue una noche que para mí, a pesar de lo poco en la actividad que tuvimos... y no perdemos nada, no perdemos nada por reconocerlo. No, por supuesto que no, pero hay que reconocer que, y yo te lo dije hace muy poquito, Dani, yo personalmente sabes que te admiro, y te admiro porque, precisamente por esa noche, porque la charla final parece una tontería, pero esa charla final, esas experiencias que me contabas tú de primera mano, todo lo que te ha venido pasando, ¿no? Vi en ti que realmente transmites un poco esa pasión que oye, tanto llevo yo buscando en una buena conversación de noche, ¿no? En una buena velada nocturna. Y la verdad es que tanto tu manera de trabajar como tú como persona, la verdad es que para mí es, o sea, me siento muy honrado y te lo he dicho, o sea, ojalá podamos coincidir dentro de poco, porque yo tengo muchas ganas de volver a juntarme con vosotros. La verdad es que es un honor escuchar esas palabras, porque aquí todos llevamos una trayectoria que es única y exclusivamente, yo pienso que es aprendizaje, formación, entender cada día mejor lo que cada uno intenta experimentar e investigar en los enclaves, pero ante todo creo que la humildad va por delante y ser una persona que vaya de cara ganamos mucho, y yo te incluyo ahí también el primero. O sea, hablamos de todo, terminamos la experimentación y estuvimos luego una hora y media junto contigo, con tu esposa y un servidor, y yo me la pasé muy bien, para qué decirte que no. Fue un ambiente muy sano. Allí, al menos, en honor a la verdad, como tú muy bien has dicho, no tuvimos grandes registros de clase A, triple A, como un servidor llama. No nos quedamos a gusto al 100%, pero hubo algunos tipos de fenómenos. Me gustaría añadir, en el que estábamos tu esposa y yo con una videocámara, que queríamos cambiar la batería, y ella misma reconoció que notó, vamos a decir, una termogénesis. Claramente como una bajada de temperatura atravesó en el momento que se estaba allí. Y un punto lumínico que veíamos en la videocámara con Night Shoot, en visión nocturna, y lo que ya más me decanto a modo grupal es cuando estábamos experimentando, que nos metimos, acuérdate, en la estancia más cerrada, y allí fue haciendo sesiones. Tú estabas con los cascos cerrados y los demás estábamos ahí haciendo las grabaciones. Y buenas noches, María. María Millán está ahora mismo en directo aquí escuchándonos. Un abrazo. Buenas noches, María. A lo que quería llegar con esto, Luis, es de que hablando hace poco en el directo anterior con Gemma Marcos, un beso desde aquí, había una persona que es que no recuerdo el nombre ahora, soy muy malo para los nombres, lo siento. Y había una persona que comentaba que con los cascos cerrados, que es muy bueno a la hora de experimentar, porque el investigador está escuchándolo y tal. Pero le dije desde aquí en el directo lo mismo que te dije a ti en persona. Me parece muy buena prueba. Contra más aparatología ya en una experimentación, sabes y sabemos ambos a estas alturas de que hay que avanzar, y todo tipo de exploración con aparatología de experimentación es bueno. Pero cada uno tiene luego en su metodología cómo hacerlo en una experimentación. Yo soy de los que opinan que con cascos cerrados sí lo está escuchando una persona. Y luego mete el chivatazo a todos los demás de que estoy escuchando tal. Pero eso es la forma que tú lo hacías esa noche. Yo no digo que sea mala para nada, no se me malinterprete, pero a mí no me gusta, porque a mí me gusta, ya que experimentamos, que todos al unísono lo escuchemos. Y cada uno tendrá su interpretación. Cada uno tiene su entrenamiento, su oído entrenado, agudizado, etc. Pero, ¿qué pasó con ese nombre, cómo te llamas, que escuchamos todos a la vez? Esa es la que más nos marcó, yo creo recordar. Sí, efectivamente. Además no recuerdo exactamente el nombre. ¿Recuerdas tú el nombre que dijo? Agustín. Sí, esa fue la que nos marcó, porque yo creo que fue, dentro de lo malo, el registro más claro que obtuvimos esta noche, ¿vale? Esa noche. No obstante, te voy a decir una cosa, voy a dar un pequeño añadido, ¿vale? Porque yo que ahora, como bien dices, uso cascos para el tema de la grabación de audios, tengo que decir que además tengo que añadir, personalmente lo reconozco, es así, 2 pegas, ¿vale? 2 pegas a este método.
El primero es que, bueno, una pega y un aliciente. El primero, como pega, tengo que decir que la persona que tiene puestos los cascos automáticamente queda desconectado de la realidad que están viviendo los compañeros. Con esto quiero decir que contra mejor sea el micrófono, sea más sensible, porque llevas un micrófono de condensador, todo lo que sea externo a los cascos, se te puede colar cualquier cosa y te tienes que fiar 100% de la fiabilidad de los compañeros y de su palabra. Es decir, cualquier cosa que tú escuches extraña y preguntes, tienen que ser personas coherentes para decirte, no, eso que has escuchado ha sido esto o ha sido lo otro. Porque te puedo asegurar, Dani, que yo con los cascos, fíjate lo que es una cosa. Estuvimos mi mujer y yo en un enclave y dice mi mujer, desde fuera se está escuchando como si cerraran una persiana. Y en los cascos se escuchaba perfectamente que era el aleteo de un pájaro. Entonces, puede haber confusión entre los que están escuchando fuera y los que están escuchando con los cascos. ¿Sabes? Fíjate, qué bueno. Eso, qué bueno, sí. es que me gusta lo que hablas. Nada, solamente añadir una cosa si me permites. Me gusta lo que hablas porque dentro de toda la explicación incluyo únicamente la palabra control. Claro, sí, es que sabemos que es lo más importante. Sin control es que al final, yo siempre he dicho una cosa, lamentablemente, contra más control, ya no solo en los audios, sino en cualquier tipo de prueba, siempre hay menos fantasmas. Contra más control, descartas más. Eso yo lo tengo, pero clarísimo. Pero creo que es la manera más realista para no engañarnos, ¿no? Y decir, oye, cuando realmente salga una prueba, como fue Agustín, que oye, yo cuando realmente en ese momento os miro, diciendo, decidme que no habéis sido ninguno y efectivamente me confirmáis que no ha sido así, oye, pues yo me pongo muy contento porque realmente tenemos algo que no hemos sido ninguno de nosotros. Sí. También tengo que decir que la prueba de los cascos la podemos hacer en plural, es decir, hay una especie de adaptadores, Juan Antonio del Grupo Omega 4 tiene unos, que se pueden conectar varios cascos, a ver, pues si la gente quiere vivir la experiencia, que no solo sea uno el que lo escuche. Problema que tenemos, también hay un pequeño problema, contra más cascos se enchufe ese adaptador, más baja el volumen general de la grabación. Es lógico, contra más le metes, más caña le metes a un aparato, a una grabadora como Tascam, lógicamente baja un poquito la calidad y también la frecuencia del volumen. Muy bien, muy bien. Quería contarte, pero te las tengo que pasar, porque sí o sí. Lo que pasa es que sabes que ahora mismo pues estamos formándonos en esto de los directos, que soy un novato, no, lo siguiente. Y quiero empezar a enviar registros parafónicos mientras estamos interactuando en directo y decirte como anticipo que sepas que en esa misma sesión, cuando nos dice Agustín, hay otro registro que David Gaitero, el compañero de Misterios Dagian, pregunta si has dicho que te llamas Agustín, porque estábamos todos de acuerdo, acuérdate grupalmente que había dicho eso. Dinos cuál es tu apellido. Y entra un González, clarito, no, lo siguiente. Pero vamos, que de todas maneras, ya sabes que tu material es mío y mi material es tuyo. Así que en cuanto colguemos, si no se me olvida, yo me comprometo a que te voy a enviar todo. Tanto la analización de registros parafónicos por parte de Misterios Dagian, como todas las grabaciones completas, originales, para que tú trabajes cuando lo desees. Eso, para mí, lo que te acabo de decir, aunque esté mal dicho que yo mismo lo diga, para mí eso es compañerismo con mayúsculas. Bueno, compañero, y también hay fantasmas compañeros. Sí, en este mundillo hay de todo. Hay de todo. Sí. Lo que más nos trae hoy, porque el primer de tú a tú que hicimos con Luis Merino fue hablar de parapsicología, parapsicobiofísica, como siempre diré, hasta la saciedad, y nunca me voy a cansar. Parapsicobiofísica, término acuñado por don Germán de Argomosa y Valdés, en paz descanse. A cada uno lo suyo, yo pienso. Hoy vamos a hablar especialmente, sobre todo, de la fotografía fantasma. ¿Qué nos puedes decir ante ello? ¿Qué es lo que te ha hecho para introducirte con esta presentación que vas a hacer esta noche y todo lo que has hecho anteriormente? ¿Por qué motivo te has metido en el mundillo? Ya no solamente de la parapsicobiofísica, que abarca muchas ramas dentro del misterio, pero la fotografía es otra rama muy interesante y me gustaría que nos cuentes. Pues yo realmente me metí a especializarme un poquito en temas de fotografía, pues porque vi en aquel momento cuando lo decidí,
vi que era, o sea, me sorprendió, pero vi que era un tema que no estaba tan avanzado como, por ejemplo, el tema de las parafonías. No había tanta técnica, todo quedaba como un poco en el aire. Si tú metías para ver fotografías de fantasmas en la web, te sale un fantasma que es de un color, el otro es de otro, el otro tiene una cosa. Y yo decía, va a ser un tema complicado porque realmente yo lo veo así. Yo creo que conseguir pruebas en imágenes es lo más difícil que hay dentro de la experimentación de campo después de la visualización de una fantasmogénesis, es decir, después de verlos. Yo lo tengo clarísimo que conseguir una fotografía de fantasma es complicadísimo. Y dije, quiero meterme en este terreno fangoso porque lo que pude comprobar, Dani, es que lamentablemente vivimos en esta península y en esta península todavía tenemos la creencia de que cualquier cosa extraña que aparece en una foto es algo sobrenatural. Y a día de hoy me lo sigo encontrando y me sigo encontrando a personas que no quieren salir de esa limitación. Y yo sabía que por esto me iba a ganar críticas, porque se me iba a etiquetar como una persona realista o escéptica, pero yo pienso que la gente necesita saber que una verdadera fotografía paranormal la tiene que poder ver todo el mundo, no solo la tiene que poder ver unas sensitivas, o una fotografía paranormal no es un rayo de luz. O sea, yo lo veo un poco de esa manera. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando inicié el canal me di cuenta que al final mi canal iba a estar dedicado, y lamentablemente puede parecer lamentable para algunas personas, pero está dedicado más bien a descartar. Realmente hay muy poquitas, en los 200 y pico vídeos que llevo subidos, hay muy poquitas en las cuales yo no pueda dar una explicación. Con esto quiero decir que hay un baremo y que hay un porcentaje muy elevado de que no salga absolutamente nada, o que lo que sale tiene una explicación natural. Y sé que puede molestar y sé que la gente no es lo que espera, no es el show que espera en un canal de YouTube, pero es que es lo que hay, y es que no puedo estar, yo no puedo coger y decir a una persona que tiene un fantasma si no lo tiene. Yo es que, en mi opinión personal, es que ya buscamos misterio por todas las esquinas. Y es que, bajo mi punto de vista, hay imágenes que ve uno en las redes que es que dice, jolín, si es que son píxeles. O son fotografías que te das cuenta que son pareidolias auténticas, pero la gente no es que diga, ¿veis en algún momento tal? Que sí, que no es la verdad, hay gente que pregunta, pero igual que critico que hay gente que afirma y quiere menospreciar a los demás para demostrar que saben más que ellos, cosa que a mí me molesta muchísimo. A mí, yo de la forma que lo veo es que si preguntan bien, pero que afirmen que ahí hay un niño, que hay un cura, que hay una lechuga y que hay 4 cebollas al lado de un limón, a mí personalmente me parece surrealista. ¿Es producto de tu imaginación? No, es más que lo que acabo de mencionar. Ahora, que lo preguntas, oye, en honor a la verdad, tengo dudas sobre esta imagen, ¿qué opináis? Y te saldrán personas totalmente ignorantes como un servidor que dará solamente su opinión personal, personas especialistas que llevan ya tiempo de rodaje como tú, que sabes trabajarlo, y entre todos pues posiblemente salga un resultado, sea paranormal esa imagen, esa fotografía fantasma o no, pero vuelvo a repetir lo que he dicho anteriormente, es compañerismo, es compartir opiniones, en este caso es compartir material gracias a esa imagen, y entre todos podemos hacer un batiburrillo y sacar algo posiblemente en conclusión. ¿Cuál es el problema? Pues que uno empieza diciendo que ve un limón y luego ya otro acaba diciendo que esto es un ganado de toros, lo que estamos viendo en la foto, que dices, agrandamos demasiado. Entiendo que son ejemplos bobos los que estoy dando, pero es que en cierta parte cosas que uno recuerda también le parecen muy bobas las cosas que ve, que visualiza. A ver, realmente, Dani, uno de los mayores problemas que tenemos cuando sacamos fotografías es que ahí hay una gran predisposición a creer. Ese es el problema. Es decir, es que hay, como dices tú, ahí hay un cura. ¿Crees que hay un cura? Vamos a ver, es que queremos creer sin tener un estudio, un análisis fotográfico. Y precisamente hay varias clases de analistas. Yo siempre lo he dicho. Está el analista que, oye, pues está considerado, está etiquetado como sensitivo y es capaz de ver con ese tercer ojo, tal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo, como persona que no siente ni soy sensitiva, necesito otras cosas. Necesito que la fotografía tenga unas pautas basadas en la fotografía técnica.
Entonces, esos son mis análisis, basados únicamente en fotografía técnica. A mí lo que me sorprende, y bien como dices, el tema de la pixelación, en muchísimas imágenes que nos encontramos en las redes sociales, todo esto, pero yo sí que puedo decir que, ya no es que me moleste, pero sí que hay personas que suben estas fotografías sabiendo perfectamente que no tienen ningún fantasma. Y sin embargo te dicen, mirad por ejemplo a mis espaldas, ¿qué creéis que es? Y aunque te lo preguntan, el que no es tonto sabe que ahí hay algo físico. Tú tienes que saber si ha lanzado una fotografía, que ahí hay un colchón y que ahí se está formando una pareidolia o lo que sea. No me puedes decir que ese colchón no sabías que estaba ahí cuando se toma la fotografía, ¿no? Entonces, hago hincapié en una cosa muy importante. Yo he tenido la suerte de estar ahora en uno de los grupos de los mejores analistas y fotógrafos paranormales de Reino Unido, ¿vale? Es un grupo que es muy elitista, es un grupo que no admiten a cualquiera. Yo he estado bastantes semanas peleando para que me dejen entrar. Allí está uno de los más grandes, Andy Gateway, que es uno de los mayores analistas fotográficos técnicos que existen. Y te puedo asegurar, Dani, que estamos, para otras cosas los ingleses no, los españoles lo superamos, pero para esto te puedo asegurar que España, en tema de fotografía de fantasmas, estamos a años luz de llegar a tener esa profesionalidad, ese talante, porque son personas que no solo te plantan la foto, no solo te plantan una copia de la original, sino que es que además te ponen todos los datos sexy, te ponen todo el código HTML para que veas que no está manipulada la imagen, ¿vale? Y te dan el estudio que ellos han hecho y te dicen, hemos metido tal filtro, hemos metido esto, hemos metido esto. Claro, todas las características, ¿no? ¿Quieres decir? Eso es, cuando aquí resulta que se nos presenta una fotografía, que yo no lo llamo fotografía, para mí eso es, cuando me sale una imagen llena de píxeles, es que vamos a ver, es que los propios píxeles pueden hacer formas en fotografías de mala calidad. Claro. Y por supuesto, Perdóname, bajo mi punto de vista, y esos píxeles pueden crear esas pareidolias, pregunto. Sí, perfectamente, pero ahora voy a dar una aliciente más. Las personas que suban pantallazos de un vídeo de mala calidad, como pueden ser directos de YouTube, que se olviden de análisis de fotografías, porque eso no vale absolutamente para nada desde el minuto cero. Es decir, la persona que a mí me diga que pues se puede hacer un análisis bueno con un vídeo de mala calidad, con el pantallazo de un vídeo de mala calidad, que me diga cómo lo hace y aprendo de él, porque yo a día de hoy no soy capaz, de verdad, Dani. Joder, madre mía. Hemos llegado a un punto que yo creo que se podría decir, dando un golpe en la mesa alto y claro, que no todo vale, Luis, no todo vale. O sea, me explico, que no te voy a nombrar, no te voy a incluir a ti, pero yo me considero una persona nueva, novel. O sea, yo puedo tener aquí, y mi libro para mí es una protección, como siempre digo, y es un orgullo personal que nadie me lo va a quitar, pero no deja de ser un diario. O sea, es mis experiencias personales, mis humildes pensamientos, mis conocimientos, pero yo día tras día voy intentando formarme, intentando avanzar en conocimiento, porque considero que la causa es paranormal, entonces tengo que intentar conocerla mejor. Yo no tengo, como está aquí María Millán en directo, yo no tengo ese don, ese regalo que le han dado a ella, pero por otra parte busco ese conocimiento, ese entendimiento al por qué se encuentra la causa. ¿Por qué digo que se encuentra? Porque lo tengo clarísimo y lo digo tajantemente, que no estamos aquí solos, que a los sitios que vamos o nos visitan, puedo incluir también, sea como fuere el momento en la vida cuando vives un fenómeno paranormal, cualquier tipo de fenómeno aleatorio, tengo clarísimo de que son demostraciones de que no estamos solos en este plano terrenal. Llámalo dimensiones, mundos paralelos, lo que quieras, lo que fuere. Ahora, tratando de la fotografía fantasma, que es lo que nos une hoy, creo que sí, podría haber y existir fotografías auténticas, pero lo que veo en el Facebook no me lo creo. O sea, me explico, esto es como todo. Si de un 100% hay un 1% que es real, que es auténtico, quiere decir que existe, ¿no? Por supuesto. Yo creo en eso. Creo en ese 1%, pero me mantengo 1%. No lo creo. Eso es, exactamente. Eso es lo que intentaba explicar. Efectivamente, Dani, cuando nosotros hablamos de fotografías de fantasmas, lamentablemente, y además es que te puedo decir el número exacto. Yo ahora mismo tengo, que la estoy viendo desde aquí, cerca de unas 60 fotografías
que están analizadas, pero no están todavía programadas para salir en vídeo. Unas 60 fotografías y te puedo decir que ahora mismo he dejado en el aire de esas 60 4 fotografías que yo no puedo explicar. Y cuidado, que yo no puedo explicar no quiere decir que sean paranormales, quiere decir que yo me he encontrado con algo que se me escapa. Puede ser paranormal o, cuidado, o puede llegar un analista más avanzado que yo, porque no olvidemos que, al igual que tú, yo soy una persona que está aprendiendo junto con todos vosotros y sigo aprendiendo. Puede llegar y me puede decir, oye Luis, esto es esto. Y digo yo, ahí va, pues es verdad. Es decir, lo que quiero intentar es, yo no quiero influir en el pensamiento de nadie, pero sí pienso que debemos reeducar y decirles a ciertas personas que cuando envíen una fotografía para analizar o cuando quieran exponerla en las redes sociales, que si lo que realmente esperan es que un analista, aunque sea más avanzado que yo, que me da lo mismo, les diga que tiene un fantasma, se van a ir muy decepcionados por lo general. A veces salta la chispa, como tú bien dices, y nos encontramos cosas, extrañezas que dices, madre mía, ¿esto qué narices es y cómo ha surgido? Pero lamentablemente hay un alto porcentaje de que esto no ocurre. Yo quiero pensar bien, sinceramente, y un 1% es real. Yo sí creo en el fenómeno fantasmal de que aparezcan dentro de esas imágenes esas entidades. Pero el otro 99 soy muy desconfiado, lo reconozco. Y me quiero creer que de ese 99 que estamos restando poco a poco, si nos damos cuenta, me quiero creer que un 90% es pura ignorancia. Y todos nos podemos confundir. Y tú serás analista y yo no lo soy, pero nos la pueden colar a cualquiera. Y más en los tiempos que corren. Que si Photoshop, que si esto, que si lo otro. Yo no voy a hablar técnicamente, para eso estás tú aquí, Luis. Pero a lo que quiero llegar es de que ese 90% creo que es ignorancia. Creo que es la bondad de que verdaderamente están viendo eso, o les han sugestionado, o es una simple pareidolia, por desgracia. Pero el creer sí me parece bien por parte de las personas. Pero ese 9 único que me falta, creo que es fantasmas vivos, protagonismo. ¿Qué opinas ante eso? Sí, yo lo que me encuentro sobre todo en las redes sociales son personas que por ignorancia, por desinformación, se creen que realmente han obtenido algo extraño, lo exponen para que la gente dé la opinión. Y bueno, yo no culpo a esas personas que no entienden de fotografía, pero sí culpo a los comentarios que van por debajo y que te encuentran, porque una de las cosas, de verdad, una de las cosas que a mí me hace desconfiar con los comentarios de las personas en las redes sociales, sobre todo en Facebook, Dani, es cuando resulta que una persona ha pegado una fotografía que realmente es su verdad, es decir, para él le ha salido algo extraño. Luego habría que analizarlo, pero él tiene muy claro que ahí hay algo extraño para él. Y luego resulta que lo que nos vemos en los comentarios es que una persona te dice, es un señor con sombrero. Y el siguiente comentario te dice, pues yo veo una señora de 2 metros. Y al siguiente comentario te dice, pues yo veo un niño. Le estáis volviendo loco, le vais a sugestionar si es una persona sugestionable y le estáis mintiendo. Entonces, ese señor, cuando apague y se vaya del Facebook, dirá, me han dicho 8 personas que tengo entidades en casa que las puedo fotografiar, se va a quedar con esa copla. Entonces, es lo que yo quiero evitar, que todo el que dé opiniones, por favor, que puede hacer daño, que puede sugestionar a las personas, que ya lo pensar 2 veces. Ya lo hablé, perdóname, ya lo hablé con María Millán en su día y lo reitero contigo. Es que la psique humana es muy peligrosa y ese tipo de personas yo considero que, sin faltar el respeto, por favor, pero considero que son personas débiles. Como dije tengo título en el canal de YouTube de Tú a Tú con Daniel Barrios, hay un vídeo que titulé La debilidad de las buenas personas. Y ese vídeo trata de cómo se aprovechan las personas de los débiles. Y en este caso más de lo mismo. Una persona puede estar atemorizada o estar asustada simplemente de mirar qué fotografía, o curiosidad simplemente, mirar qué imagen acabo de sacar haciendo una fotografía a la pared de mi casa. Pero ya empieza la gente a hacer ese tipo de comentarios, como acabas de muy bien decir tú, y ya puede autosugestionarse esa persona por culpa de tantos comentarios, vamos a decirlo finamente. Así es. Qué triste, qué triste. Bueno, te voy a hacer un par de preguntas para quien vea en este directo a quién es Luis Merino, y si conocen o te conocen, pues este vídeo lo van a ver tarde o temprano, quien quiera verlo. Así que vamos a empezar por una base. ¿Cómo te adentraste en este mundillo tan apasionante como es el misterio? ¿Por qué motivo?
Bueno, pues viene de pequeño. Realmente el culpable fue mi abuelo, que en paz descanse, era un hombre con el cual yo he pasado una infancia increíble, ¿no? Porque era un hombre que sabía mucho de naturaleza, sabía mucho de historia, sabía mucho de todo, ¿no? Pues como eran los sabios de nuestros tiempos, ¿no? Digamos así, nuestros mayores, ¿no? Y realmente fue mi abuelo el que me metía estos pajaritos en la cabeza, ¿no? Él sabía que me daba miedo, pero sabía que tenía un interés especial. Y claro, sin querer meterme miedo, pero me decía, Luis, no te cierres a lo que solo ves, no ven tus ojos, que hay cosas que descubrirás a lo mejor de cuando sea más mayor, y me contaba historias, me contaba leyendas, me contaba viejos mitos. Y ya una vez de mayor, oye, pues necesitaba saber, tenía la necesidad imperiosa de saber si podíamos descubrir de alguna manera si hay alguna clase de entidad inteligente en el otro lado que nos reste un poquito ese miedo a la muerte, ¿no? Es un poco un concepto como el de la religión, ¿no? El que cree en la religión, ¿por qué cree en la religión? Porque alivia realmente el miedo a la muerte, el saber que tienes un más allá, ¿no? Entonces yo quería descubrir un poco ese campo y por eso me metí en el mundillo. Qué bueno, Luis, qué bueno. En paz descanse tu padre, en tu abuelo, por supuesto. Para ti, a día de hoy, ya después de estos años que van pasando y pasando con la tontería y tratamos de acercarnos más a esa gran verdad, pero ya te imaginas lo último que te preguntaré, tu opinión personal, porque yo cada día, lo anticipo, me voy con más dudas, lo digo bien clarito. A lo que quiero llegar, Luis, es ¿cuál es el mayor fenómeno que has vivido en tu vida que nunca podrás olvidar? Sea personal, o sea, no tienes que contar nada personal, ¿vale? Me refiero sin buscar al fenómeno y también yendo de experimentación con tus compañeros y cuál es alguna vivencia, experiencia que tengas que sea inolvidable para ti, digna de mención. Bueno, yo la experiencia más impactante, tengo que decir que no estaba todavía metido en este mundillo, era mucho más joven, era muchísimo más joven. Y bueno, no le encuentro explicación a día de hoy, no es una cosa que viviéramos yo solo, lo vivió toda mi familia, todos vivimos fenómenos en ese piso y fue que, bueno, nos trasladábamos a vivir a otra casa y como la constructora se había retrasado con el tema de la entrega de esa vivienda, pues bueno, mi tía Ana tenía un piso aparte y dice, oye, quedaros en este piso, que era el que yo utilizaba, y bueno, no hay ningún problema durante 6 meses. Y esos 6 meses, la verdad es que yo sin ser sensitivo, sin ser nada especial, que yo no tengo sensibilidad, Dani, te puedo asegurar que primero el ambiente que se respira dentro de ese piso no es normal. Quiero decir que estás como nervioso todo el rato, no terminas de estar tranquilo. Y luego, sobre todo, el tema que a mí me llamó mucho la atención, a cualquier hora del día, da igual, no importa. Se te enciende la mini cadena sola, se te descarga la cisterna, es un sitio donde se te pone la vitrocerámica sola, se te enciende la lavadora, llaman al teléfono, pues también tienen nadie al otro lado. Y entonces, hombre, es un sitio un poquito... Y entonces, claro, yo ahí, cuando yo me quedaba solo, porque yo ya trabajaba de noche, como bien sabes, trabajo de noche, mis padres se iban a trabajar, mi hermano se iba a estudiar, yo me quedaba solo y yo recuerdo, además no se me olvidará la experiencia, estaba viendo además una película de humor, o sea, era por la mañana, quería dormirme y estaba viendo una película de risa, no tenía ningún motivo para tener miedo, ¿no? Estaba viendo una película de Jim Carrey. Y de repente... Sí, es que para que veas que realmente no estaba sugestionado. Sí. No. Sí, es que no es un ejemplo, es que encima si era la realidad, pues ya lo has dicho todo. No estaba sugestionado para nada. Continúa. Y bueno, de repente pues escucho unos pasos en el salón, unos pasos muy claros. Yo pensaba que era mi padre que había vuelto del trabajo, que se le había olvidado cualquier cosa. Y oigo la voz de un hombre que llama a mi madre, pero llama a mi madre de una manera totalmente natural. Mi madre se llama Pilar y yo escuché como esa voz decía Pilar, simplemente decía Pilar. Yo salgo, digo, papá, mi padre no estaba por ningún lado, y luego esa misma voz la escucharía un día después, la escucharía mi hermano, vino desencajado a mi habitación, dice, Tate, que he escuchado la voz de un hombre que llama a mi madre, tú imagínate cómo se me pusieron los pelos, ¿no? Luego ya mi madre fue la que vivió la experiencia de que un día no estaba por ninguno en casa, estaba mi padre y ella únicamente, empieza a escuchar un sonido de muelles. Mi madre se levanta y me dice que lo que encuentra es el colchón de mi hermano, que está haciendo, a ver si puedo hacerlo sin cámara, un ligero tambaleo así. Estaba tambaleando, estaba como vibrando. Y le dije yo a mi madre, ¿qué has hecho? Dice, no, he puesto la mano y lo he parado. Digo, vale. Digo, está bien que no te hayas asustado, ¿no? Entonces, bueno, conclusión de ese piso, no le hemos sacado una conclusión, pero en mi familia se sostiene que puede ser un familiar mío, mi abuelo Vicente,
y que además, llegado Semana Santa, pues parece que se intensifican en ese piso los fenómenos, porque te da un poco, dicen que te da un poco el aviso de que por favor vayas a visitarlo, ¿no? Vayas a visitar su tumba. Bueno, son creencias familiares, yo no puedo decir ni que sí ni que no, pero que en ese piso ocurrían cosas extrañas, sí. Eso de manera personal. En Omega 4, con la experiencia que me quedo... Perdona, vamos por partes, porque entiende que me apetece opinar o preguntarte a razón de lo que acabas de explicar. Ahora nos vamos con Omega, lo que es a modo experimentación. Pero vamos con lo que acabas de mencionar, que me parece muy significativo, la verdad. ¿Tú qué explicación? Bueno, partamos de una base de que esto no es lo mismo vivirlo que sentirlo que contarlo, ¿vale? No tiene nada que ver. Eso pongo la mano en el fuego de que te creo 100% que algo que las personas digan, bueno, pues es curioso, no, hay que estar ahí en el sitio y por muy bien que una persona lo pinte, lo deje muy bonito, no es lo mismo que una persona lo viva físicamente en primera persona. Partiendo de esa base, ¿qué explicación le das? Porque a razón del proyecto que tengo nuevo, que ya sabes que saldrá a la luz tarde o temprano, cada día estoy escuchando o leyendo o me cuentan en persona o telefónicamente, estoy escuchando desde hace ya tranquilamente un par de años el caso de que en las viviendas particulares, sabes que hemos ido a alguna particular también, pero con todos mis respetos, son palabras muy, muy, muy mayores, decir que vas a una vivienda particular, pero ¿qué opinas, Luis? Aunque te parezca absurdo, pero para mí es importante ya a día de hoy, porque es que lo menciona mucha gente. El sonar la cisterna en la bañera, en la taza del váter. ¿Qué explicación le das a eso? Es que parece absurdo, pero es que cuando te cuentan diversos casos de familiares en su propio hogar, cuando hay un fenómeno en el cual es bastante pronunciado, que ha sido fuerte para la familia, suena la taza del váter. Pues mira, yo te puedo decir que además, en el caso que te estoy contando de este piso, no te estoy hablando de que escuches el sonido de la cisterna y tú vayas y no haya ocurrido nada. No, la cisterna se descarga, es decir, ese movimiento le hay y por lo tanto deduzco, no lo veo, pero deduzco que la presión al botón de la cisterna se tiene que haber producido para esa descarga. No entiendo de física, pero supongo que no se puede descargar una cisterna si alguien no presta. Entonces, es curioso que tú te hayas encontrado con más casos, cosa que yo no sabía. Es curioso. Sí. Pero te puedo decir que, oye, que para mí ha sido totalmente real, que yo es una cosa que he vivido y que escuchaba la cisterna y cuando llegaba ya estaba cayendo el agua. Mira, Luis, ¿por qué quiero pronunciarlo? Porque me parece muy interesante, porque al reiterar de nuevo de que me lo han contado más de una persona, cualquiera por cachondeo y venga, ahora los fantasmas, las entidades tiran de la taza del váter. ¿Y por qué no? Si ellos son, no, estoy hablando en serio. Si ellos son tan sumamente, si la causa paranormal es tan inteligente, aquí estamos para compartir y para hablar de todo, de toda diversidad para poder comentar. Y lo mismo, esto te parece, no digo tú, ¿vale? No te lo tomes en primera persona, pero a una persona le parece lo mismo un dato absurdo y lo mismo a mí me lo parecía también hace 2 años y medio. Absurdo, pero con el tiempo uno intenta, vamos a decir, pensar, recapacitar y dices, a ver, si la entidad paranormal es tan sumamente inteligente, ¿quién no te dice a ti? Yo me planteo, ¿quién no te dice a ti que ellos son la causa paranormal al ser tan inteligente? ¿Quién no te dice a ti que saben absorber energía de la forma que fuere, con un tipo de aparatología en la vivienda, alguna persona física, y a causa de esa absorción de energía puedan dar a la taza del váter y ellos saben cómo pronunciarse, que es con el sonido del agua trabajando? Es que parece absurdo, pero yo la dejo ahí tirada porque es en más de una ocasión lo han mencionado. Sea absurdo o no, no lo sé, pero tú eres otro que entra dentro del mismo caso, cuando hay fenomenología paranormal en la vivienda, quiero decir. Sí, es así. Además, una de las cosas que yo siempre digo, da igual el caso que sea, cuando nos encontramos con varios testimonios que coinciden en una cosa, yo siempre digo
que son datos que no se pueden dejar pasar por alto. Hay una serie de coincidencias y dudo mucho, porque tú te puedes encontrar con uno que te mienta, con otro que te mienta, pero cuando ya estás encontrado con 10 personas que se han encontrado con una descarga de una cisterna, hombre, ¿por qué lo vas a ignorar? Por muy absurdo que parezca, vamos a investigarlo. Por eso. Sí, es que estoy totalmente de acuerdo. Yo ya me lo tomo en serio, el tema de la cisterna, por supuesto. Mira, está Nuria Moreno, nuestra amiga en común, del grupo de investigación EPO Consuegra. Tanto vosotros habéis estado experimentando allí en el castillo de Consuegra, en Toledo, como nosotros, Misterios Dagian, y la verdad es que es un encanto de mujer. No lo digo porque esté en directo, lo he dicho en más de una ocasión, sin avisarla de nada, pero fíjate lo que acaba de mencionar. Hace unas líneas, dice que Luis tiene sensibilidad, echando una sonrisa. ¿Hay algo que tengamos que saber? Pues sí, realmente Nuria fue la primera persona que me lo comunicó, no ha sido la primera, luego he tenido la sorpresa de encontrarme con más personas. Ella siempre me dice, junto con otros compañeros de EPO, es que para mí, pues, igual que para ti, Dani, son amigos ya, son personas que de verdad estamos deseando volver a encontrarnos con ella. Nuria siempre me ha dicho que abra un poquito los ojos, que intente hacer ejercicios de relajación, porque ella, como buena sensitiva que es, que así nos lo ha demostrado a todo el equipo, a ti te lo ha demostrado, seguro que también, siempre me dice que lo que estoy haciendo es ir contracorriente si hago esa negación de no tiene sensibilidad, ¿no? Y yo no sé, porque yo no soy sensitivo, pero algo ven en los ojos de las personas, las sensitivas, que dicen, no, pues este chico puede tener algo o no puede tener. Y es el caso de Nuria. Nuria me mira y me dice que algo hay en mí que está por desarrollar y que lamentablemente, como me niego, pues no soy capaz de abrirme, ¿no? De abrir ese abanico. Y Nuria fue la primera persona que me lo dijo, y luego me he encontrado con otras personas sensitivas que me han dicho lo mismo. De hecho, la última persona que me encontré, que también es una gran sensitiva, que me quedé, bueno, es que esa averiguó hasta cómo iba vestido mi abuelo a la hora de su muerte. Entonces, esta persona me dijo, Luis, dice, ¿por qué dices que no tienes sensibilidad? Dice, lo que tienes que es desarrollarla. Dice, tienes un gran don de la intuición, me dijo. Un gran don de la intuición. Entonces, Nuria se refiere, yo creo, a eso. A que realmente siempre digo, como persona objetiva o como persona que quiere ser realista, que yo no siento nada si no tengo los aparatos, pero, por ejemplo, Nuria es de la opinión que, oye, que no es que no lo sienta, sino que no lo quiero sentir porque me cierro en mano, simplemente. Bueno, pero es como todo, igual que los experimentadores cuando vamos a los enclaves o luego, como se dice en laboratorio, en nuestra vivienda, intentando analizar las parafonías, las posibles parafonías, los posibles registros parafónicos, con el tiempo, con los años, se va entrenando el oído, se va agudizando. Pues yo creo que esto es lo mismo. Todos podemos tener un punto de sensibilidad, desde pequeños sobre todo, pero con el tiempo hay personas que saben desarrollarlo mejor, como ahora he leído que comentaba María, hay que pulirlo, pero hay otras personas que son ignorantes totales, pero yo creo que sí, todos podemos tener una sensitividad auténtica, pero es entrenamiento. Yo creo que esta vida es como todo, es aprendizaje y darle, continuar poco a poco, hasta que ahora, si tú quieres aprender y avanzar en esta vida a razón de la sensitividad o sensibilidad, eso ya eres tú, Luis. Pero por tu forma de haber vivido el fenómeno cuando vas a los enclaves, a mí me parece interesante lo que te voy a preguntar. Tú, cuando vas a un enclave, antes de que el fenómeno se manifestase de cualquier modo, segundos o minutos anteriores, ¿has percibido tú alguna cosa? Que yo recuerde, no. Todo lo que ha venido, la gran mayoría, ahora mismo así a grosso modo, te puedo decir que me ha venido de soperón. No es que haya, de hecho, el sentir una termogénesis, por ejemplo, me ha ocurrido 2 veces antes de presentarse el fenómeno, 2 veces en todos estos años. Y todo lo que nos ha venido, pumba, de casualidad. Ha venido de casualidad y no he tenido ese sentimiento de decir, noto algo raro. No, puedo sentirme raro pero en ocasiones, pero no lo puedo percibir a que algo se esté acercando. Puedo percibirlo a lo mejor a que tengo cierta clase de sugestión porque resulta que estoy en una vieja casa donde hay el cuadro de una señora y me está impactando el cuadro, pero no porque pueda decir que se va a presentar un fenómeno. Entonces, visualmente, quiero pensar que en muchas ocasiones, visualmente nos autosugestionamos.
Entonces no he podido sentir eso. Pero sí que quiero, si me permites, Dani, decir una cosa que creo que es la primera vez. Es la primera vez que la voy a decir, pero tengo que rectificarme en una cosa, y esta es mi experiencia personal y en la cual estaba equivocado. Y lo voy a decir por primera vez y no me arrepiento de decirlo. Yo siempre he sido del pensamiento, hasta hace unos días, te voy a decir hasta la semana pasada, que los experimentadores, cuando llegamos a un sitio, vamos con la seguridad de, bueno, si hay entidades, si hay algo paranormal dentro de ese enclave, cuando nos vayamos a casa, eso se queda ahí porque está vinculado y yo en mi casa duermo en la gloria. A mí nunca me va a pasar nada porque son tonterías. Es tontería pensar que una entidad se te va a acompañar o que vas a traer algo porque seas un investigador muy experimentado. Tengo que rectificarme y tengo que decir que tuve una experiencia, no yo, sino que ha tenido mi mujer una experiencia bastante traumática para ella la semana pasada dentro de mi propia vivienda. No ha vuelto a ocurrir absolutamente nada más, pero mi mujer no me va a mentir. Yo conozco a mi mujer ha investigado conmigo. Mi mujer no es fácilmente asustable y cuando yo llego a casa y me encuentro con esta historia, oye, pues a lo mejor tendría que abrir un poquito más los ojos y decir que a lo mejor los que estamos experimentando en un sitio no estamos exentos de que de vez en cuando, no te voy a decir que vayan a ir a tu casa y se queden contigo, pero que de vez en cuando tengas algo de paso que quiera darte por saco durante 20 minutos. Sí. ¿Hablar de impregnación? No, es que no te puedo decir. Te puedo decir yo mi deducción es algo que ha pasado pasajero. De hecho, no sabemos si hay una vinculación con Ainara, porque no ha habido nunca nada extraño. Aquí te lo digo sinceramente lo que le pasó. Yo llego de trabajar y ella estaba despierta y me dice, además, con la cara blanca, me dice que sepas que aquí tenemos algo, ¿eh? Claro, yo digo, vamos a ver. No, tranquila, ¿qué es lo que pasa? Que tú te quedas, ella está durmiendo aquí todas las noches, nunca le ha pasado nada. Y es que resulta que estaba profundamente dormida y, bueno, de la estantería, que tenemos el álbum de fotos de bodas, nos tiraron el álbum de fotos, cayó a plomo, además pesa muchísimo, cayó a plomo contra el suelo y según cayó a plomo, una pequeña bolsa con cosméticos que tiene ella que tenía ella encima de la mesa del salón, cayó. Según cae en la mesa, la bolsita con los cosméticos, claro, ella se despierta y se asusta, se queda en silencio y yo le dije, tenías que haber encendido una luz para tu tranquilidad, lo primero que tienes que hacer es encender una luz, si está nervioso. Pero ella, ¿qué hizo? Se quedarse totalmente inmóvil y ella lo que escucha me dice, como si tú estuvieras en el salón, y escucho que alguien está paseando por eso. Dice, pero perfectamente. Dice, además, se iba hacia la zona de la terraza, volvía y tocaba un poquito la bolsa de los cosméticos, escuchaba yo, me tocaba la bolsa de los cosméticos y se daba otro paseo. Dice, y estuvo así como unos 10 minutillos y dice, luego ya se acabó la historia. Entonces, yo sé que mi mujer no me va a mentir, Dani. Entonces, ¿Qué gana con ello? Entonces yo sé, claro, a raíz de esto sí que es cierto que falleció una abuelita suya hace poco y hemos pensado en la posibilidad de que a lo mejor haya querido venir un poco para darle ese mensaje. Lo que pasa es que si ha sido así, lo que ha hecho es asustarla, pero bueno, puede ser que haya sido su abuelita fallecida recientemente. Y no ha vuelto a ocurrir absolutamente nada más. Con esto quiero decir que yo siempre he dicho que yo no me protejo, que yo no rezo, y además no lo hago porque no soy una persona religiosa, ni llevo piedras, ni llevo amuletos en una experimentación. Y siempre he dicho que lo que hay en una casa se queda en una casa. Lo dejo un poco en el aire porque yo no sé qué decirte, Dani. Yo después de esto no sé. Por eso me parece muy interesante siempre empezar hablando diciendo bajo mi punto de vista o en mi opinión personal, porque nadie tiene el don de la palabra. Y donde dije digo Diego, y cosas que pensábamos en antaño, ahora a causa de vivirlas en primera persona, lo vemos de otra manera, de otro modo. Y esto es un claro ejemplo que, por suerte o por desgracia, te ha hecho cambiar y es avanzar. Yo pienso que esto es formación, aprendizaje y avanzar. Y de esta manera, lo que acabas de decir, pues me lo anotaré y vamos, siempre vamos con todo el respeto del mundo a todos los enclaves, lo sabes de sobra. Pero bueno, como menciona la amiga María que estoy leyendo, pero hay mucho ojo, siempre hay que ir protegidos y un interior aura fuertes. Totalmente respetable. O sea, yo no llevo ningún amuleto, no llevo nada. Lo único que voy es a pecho descubierto, respetando a todos los sitios que voy y me voy con el mismo respeto que con el que entré. Esa es mi modus operandi y nunca, por suerte, me ha pasado nada hasta el día de hoy. Seguro que tú y tu mujer, tu esposa y tú vais a todos los sitios con todo el respeto del mundo y
sea por ese motivo que haya ido, se haya impregnado una entidad, un ser acompañante, un alma de paso, lo que fuere, os haya acompañado a vuestra vivienda, lo desconozco. Que ha sido casual o causal, yo siempre me quedo con las causalidades. Por algo será. Todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. Lo que me mando finamente, que nos vamos a quedar con la gran duda de qué pasó, sí. ¿Por qué te tiraron en la fotografía del marco bonito de boda, que lo tenemos todos, y que te lo tiren y encima pesando, como bien has dicho? Es muy significativo, es una demostración clara de que no estabais solos. Así es, Dani, así es. No tenemos respuesta, no ha vuelto a ocurrir absolutamente nada, porque de hecho nunca nos había ocurrido nada. Y oye, yo se lo dije a mi mujer, digo que en caso de que volviera a ocurrir me avisara, y entonces, oye, mira, es mi hogar, yo en mi hogar quiero dormir tranquilo, hay personas que experimentan en su propio hogar, para mí es mi santuario de descanso y eso hay que respetarlo, pero en caso de que hubiera ocurrido alguna fenomenología más, ya hubiera yo montado aquí el tinglado con los ultrasonidos, o lo que hubiera hecho falta para intentar, si hay algo, molestarlo un poquito y que nos deje en paz, porque lo último que quiero es que en mi vivienda ocurra algo, ¿no? Lógicamente. Por supuesto. Eso es lo que iba a mencionar junto con el grupo Omega 4. Acuérdate que te dije, vamos a hablar un poquito de lo de la taza del váter, pero finalmente comentaste lo de la experimentación en algún enclave, el fenómeno más potente que hayas vivido en tu vida. ¿Lo has contado ya o te he cortado ahí a medias? No sé, te lo cuento en un momentito. A ver, por lo menos el más significativo para mí, el que más ilusión me hace, y cuidado, te digo que a día de hoy, si a mí me dijeran, Luis, elige un fenómeno para que ocurra en esta estancia, te diría otra vez el mismo. A mí me encanta, porque yo no me lo creía, yo no me lo creía hasta que no lo vi con mis propios ojos, el movimiento de un objeto. Entonces, dale. A mí eso me encanta. Esto ocurrió en una vivienda particular, en Madrid capital. Nos llamaron, la familia estaba bastante estresada, de hecho estaban durmiendo en el garaje, en el coche, porque no se atrevían a subir, no querían subir al piso. Y subimos el compañero Juan Antonio y yo, nos dejaron las llaves y nos encontramos que había una ventana abierta, estaba puesta la calefacción, que nos habían puesto la calefacción, cerramos la ventana, la anclamos y teníamos cerrada la puerta del dormitorio principal, que era donde decían que ocurría toda la fenomenología. Y según nos giramos, el compañero Juan me dice, bueno, Luis, a ver, ¿con qué empezamos? ¿Con qué prueba crees que podemos empezar ahora? Y de repente oímos el clac-clac de que la ventana se nos abrió la ventana, y según se abre la ventana, se nos abrió la puerta del dormitorio de par en par, ¡plan! Y se nos abrió. Claro, en ese momento yo le miro a Juan como diciendo, dime tú algo. Y le dice Juan, Luisete, vamos a ponernos que aquí hay chicha, ¿no? No se me olvidará nunca la palabra de Juan. Y justamente un fin de semana después llamamos varios compañeros. En esta ocasión no se nos abrió la puerta, pero le dijimos al compañero Quique, por favor, cierra tú la ventana y comprueba que está anclada. El compañero Quique la cierra y dice, a ver, Luis, esto no se puede abrir de ninguna manera. Según se da la vuelta a Quique, y estando Juan al lado de la ventana, hace la ventana y se nos vuelve a abrir. Entonces, claro, es la única vez que yo he visto moverse algo de esta manera, ¿no? Entonces, que a mí ver el movimiento de un objeto, sí, pero lo normal es que no se mueva nada. Tú puedes tener parafonías, puedes tener que los detectores te saltan, lo que tú quieras, pero moverse un objeto, abrirse una puerta, una ventana, me da igual que sea eso como si se me arrastra un jarrón 3 centímetros, pero ver eso, a mí, de verdad, yo quiero seguir, me gustaría tener la oportunidad de volver a verlo, porque es lo que más ilusión me ha hecho a día de hoy dentro de la fenomenología, de verdad. Qué bueno. Es que son casos que me reitero hasta la saciedad, lo sé, pero es que no es lo mismo vivirlo que contarlo. No es lo mismo contarlo que vivirlo, lo tengo clarísimo. Eso que están mencionando es, para mí, como dije, la causa es inteligente, y la causa paranormal, cuando se quiere pronunciar del modo que quiera, o sea, puede ser moviendo una ventana, puede ser recorriendo un pasillo, haciendo movimientos sonoros clarísimos, audibles, sea a razón de registros parafónicos que se dejen grabar por nuestras grabadoras, sea como fuere, pero ahí están los regalos que nos dan y nos muestran. Mientras no nos pase nada negativo, y eso es lo que deseo, y toquemos madera, intentaremos seguir avanzando y
y que no trabaje esta mucho. Es lo único que deseo, a razón de lo de tu madre, de tu mujer, volviendo a lo anterior. Que no trabaje mucho la psique y no... Como seamos débiles en este sentido, yo no voy aquí en plan de hay que ser muy fuerte, machote, no. Pero como estemos débiles psicológicamente y vayamos ya sugestionados a los enclaves, yo creo que es mejor retirarse durante una temporadita hasta que estemos estables. Vamos a decirlo de una manera. Bueno, Luis, vamos a empezar a lo que hemos venido, si te parece. Perfecto. Fotografía fantasma. Me has mandado X fotografías, voy a presentar la primera. Como sabes, ya no te voy a ver, con lo cual voy a estar moviendo el ratón por si quieres que lo mueva hacia algún punto en especial. Y vamos a abrir una tercera ventanita y esperemos que os gusten. Yo por lo poquito que he visto me parecen muy, muy interesantes y sobre todo lo que más me interesa ahora es a lo que venimos, que es la explicación de Luis Merino, analista fotográfico fantasmal, y vamos a ver qué es lo que nos cuenta y lo que es cada una, o lo que a modo respetable el amigo Luis considera. Vamos. Si tardo, perdonadme, pero es la primera vez que lo hago. Dime cuándo se ve, Luis, por favor. De momento no hay nada, ¿vale? En la pantalla. Vale. ¿Se ve algo ya? Todavía no. Vale. Ahora yo creo que se va a ver. Vamos a abrir una tercera. Y ahora, ¿la vemos? Ahora perfectamente, está centrada, muy bien. Perfecto, está abierta al máximo, está ampliada. Vale, pues ¿qué nos puedes comentar a razón de esta primera imagen? ¿Cómo fue? ¿Cómo te la presentaron? ¿Te la entregaron a ti? ¿Te la enviaron? ¿O es tuya personal? No, esta fotografía... puedes decirnos a razón de ella? No, esta fotografía está disponible en la web, es un poco orientativa para iniciar lo que es la explicación de las primeras fotografías fantasmales. Estamos ante esos fluidos que salían de las mediums, ¿vale? Que decían que era paranormal, ¿no? Y entonces, bueno, pues resulta que hay que tener en cuenta que la gran mayoría de fotografías de época eran falsificadas. Estos fluidos pues eran falsos, los ectoplasmas, los famosos ectoplasmas. Aquí tenemos a una de las medium más famosas, además fue encarcelada por un antiguo tratado de brujería dentro de los años coloniales, precisamente por practicar el espiritismo para la alta sociedad, ¿vale? Eran organizaciones muy pequeñas, pero bueno, esta mujer lo que hacía era puro espectáculo, ¿no? Y entonces estos ectoplasmas, muchas personas lo tienen como verdadero y falso. Lo que hacía esta mujer era que se introducía diferentes tipos de trapos, de elementos textiles en la boca, que mezclados con una abundante clara de huevo, iba luego esputando durante la sesión y el juego de luces de la vela, iba esputando esta especie de ectoplasma, ¿no? Que todo el mundo se creía que era realmente paranormal, ¿no? Nadie había visto un fantasma en su vida y decían, oye, pues esta mujer está expulsando cosas raras por la boca, será algo paranormal. Es para un poco iniciático para que sepáis que el tema de falsificación de fotografías viene ya desde tiempos inmemorables, ¿no? Bueno, ahí estoy indicando con el ratoncito un poquito. ¿Vamos a por la segunda o quieres comentar algo más? No, perfecto, vamos a por la segunda. Vamos a por ella. Orbes, esas esferas en las fotografías digitales. Ángeles, seres de luz, fallas de cámara. Bueno, pues esto es un poco, el que entiende de fotografía no hace falta explicárselo, pero bueno, las personas que nos estén viendo, que ahora mismo estén de tú a tú con Daniel Barrios y no sepan exactamente qué son estas anomalías, hay que decir que son anomalías exclusivas de las fotografías digitales. En las fotografías de cámaras analógicas no aparecían estos orbes, es únicamente, como digo, para cámaras modernas, y realmente es una anomalía digital que aparece con el reflejo de diferentes tipos de luces. Tenemos varios tipos de orbes. Tenemos los orbes como el que estamos viendo, Dani, que es un orbe de luz, se puede identificar porque tiene núcleo, tiene una aureola externa y luego tiene otra aureola
que está en el radio de fuera. Además, son muy significativos, son muy fácilmente identificables, porque si nosotros partimos ese orbe por la mitad, podremos ver que tanto la parte izquierda como la derecha son exactamente iguales, ¿vale? Son muy fácilmente identificables. Tenemos un orbe de luz en esta fotografía. Aquí sí me gustaría comentarte, es que esto creo que es el 95% de lo que vemos en las redes sociales, ¿no? Polvo en Exactamente. ¿Puede ser? Exactamente. A ver, realmente hay muchas clases de partículas que pueden aparecer en las cámaras, desde orbes de luz, partículas de polvo, partículas de humedad. Tenemos, además es que los tengo súper clasificados. De hecho, hay orbes que se pueden hacer incluso de manera artificial, jugando con diferentes tipos de luz, y te pueden parecer extraños, pero realmente son artificiales. Yo claro, te puedo decir decir No, sigue, termina. Que yo personalmente, mi experiencia me dice a día de hoy que, yo personalmente no me he encontrado con ninguno que pueda etiquetar como sobrenatural. Para mí, todos, absolutamente todos, tienen una explicación lógica. Es que me gustaría incluir que hay muchas veces que cuando veo vídeos, desde hace ya años, hay que reconocerlo, para ponernos en situación, se le ve al cámara que está quieto. Los compañeros atraviesan y se van hacia una estancia y se ve cómo se queda aposta el cámara, pero se pone a grabar mientras que se han ido los compañeros y se ven todas esas partículas de polvo, ese polvo en suspensión que yo quería mencionar, se ve como ha levantado hacia arriba, está en suspensión. Entonces, lógicamente, si han pasado 3 o 4 compañeros y se van hacia otra estancia, han removido toda la cimentación, han pisoteado entre lo que quiera que haya en el suelo, pero haya lo que haya suciedad, no haya, es polvo lo que se está levantando, se está moviendo el ambiente, con lo cual ese polvo en suspensión se está grabando, y cuando no paras de leer que son orbes, son entidades, son espíritus, seres acompañantes que os siguen en vuestra investigación, etc., pues jolín, yo creo que no viene mal que ahora técnicamente tú te quería preguntar, ahora está tu opinión personal, si esto es un fallo, no está controlado, es un desconocimiento absoluto y lo generalizamos todo como que son orbes en los cuales son esos seres de luz, como tú puedes estar preguntándolo. Pues para mí son fallos de cámara, Dani, controlarlos hasta cierto punto, porque con los teléfonos móviles actuales, incluso los de última generación, es muy difícil controlar cuando estamos de noche y estamos utilizando flash de cámara, estamos utilizando focos, linternas, antorchas. Es muy complicado que no salgan. Es muy complicado quitar esa anomalía que, como digo, es de cámaras digitales. ¿Cómo podemos evitarlos? Pues como con las cámaras de fotografía, como puede ser la marca Nikon. Cámaras fotográficas que sean de medio o de alta gama. Ahí ya sí podemos evitar estos orbes en medida de lo posible si hacemos un buen tratamiento fotográfico a la hora de disparar nuestra fotografía. Pero con teléfono, la persona que vaya a experimentar a grabar con teléfonos móviles y pretendan que no salgan orbes, lo tiene complicado, incluso, como digo, con los móviles de última generación. Qué bueno, qué bueno. ¿Pasamos a la tercera? Adelante. Venga. ¿Qué tenemos ahí, Luis? Bueno, pues uno de los ejemplos para que vieran las personas lo que son las partículas de polvo, los orbes de polvo, ¿vale? Esta fotografía está tomada en exteriores, puede salir tanto en interiores como en exteriores, solo hace falta que tengamos un camino terroso, arenoso, que tengamos suciedad encima de unas baldosas, y ni siquiera hace falta que haga aire ni que haga viento. En este caso sí, hacía bastante viento, pero bueno, no hace falta para que estos orbes pues surjan de esta manera. Son muy identificativos, al contrario que los de luz no tienen núcleo, su gama de colores van desde los tonos blancos pasando por tonos grisáceos y tonos amarronados, y su textura interior es irregular y va tomando formas angulosas, ¿no? Y lo más curioso de estas partículas es que hay muchas personas que se piensan que se quedan rondando por ahí. No, tienen su peso. Lo que pasa es que el peso que tienen las partículas de polvo es irrisorio, se levanta y, oye, terminarán más tarde o más temprano por caer, pero lógicamente hasta que caigan podemos ver que hacen movimientos pues de todo tipo, que se dirigen a la cámara, que te hacen un círculo y se van para allá, se vienen para acá, pero como digo, no hay nada sobrenatural en estas partículas. Te quería preguntar si conoces
¿alguna fotografía auténtica o que nos puedas recomendar para echarle un vistazo? O si la tienes tú en tu canal de fotografía fantasma, es el momento de decirlo, si puedes. ¿Alguna fotografía que a los que buscamos cuando escuchamos la palabra orb o los orbes, siempre mucha gente se quiere decantar a eso, a que sean entidades, esa luminiscencia, esa circunferencia, esa bola lumínica? ¿Hay alguna imagen que digamos, jolín, es azulada, es clarísima de que podría ser esa energía de una posible entidad? ¿Existe dicha foto? No, yo no me he encontrado con ninguna. De hecho, yo siempre digo que da igual que sea en el tema de orbes, que sea en el tema de fotografías de fantasmas. Todo lo que yo pueda imitar o duplicar con una técnica fotográfica, para mí queda totalmente descartado. Y es que yo, el tema de los orbes, es que los tengo... Repite eso, por favor, repite eso, que me ha parecido muy interesante. Repítelo si eres tan amable. Sí, que yo de manera personal, que da igual que sea el tema de los orbes o que sea el tema de fotografías de fantasmas, que todo lo que yo pueda imitar haciendo fotografías o duplicar o hacer algo muy parecido, para mí queda totalmente descartado dentro del mundo sobrenatural o del mundo paranormal. Con esto quiero decir que el tema de los orbes, incluso yo he experimentado con diferentes tipos de focos, he sacado orbes solares, he sacado orbes en farolas, he sacado orbes utilizando membranas y filtros fotográficos para estudio, e incluso he llegado a poder hacer dibujos personalizados dentro de esos orbes. Yo he llegado a decir, bueno, quiero que aparezca Mickey Mouse en el centro, y aparece Mickey Mouse en el centro del orbe. Y entonces, para mí, no me he encontrado con nada, Dani, que pueda decir que es sobrenatural. Y me han enseñado orbes muy curiosos, pero todos con explicación. Fíjate. Y vamos a ver si vemos algún Mickey Mouse por aquí. ¿Qué tenemos aquí? Fíjate, 2013. Hace ya años también, sí señor. Sí, esta fotografía era un poco para que las personas que digan, no, es que claro, si estás tomando una fotografía en exteriores, claro, hay polvo. Bueno, aquí está tomado en unas galerías. Estamos totalmente encerrados en un sitio cerrado donde no hay ninguna clase de ventana. Y sin embargo, pues mira, simplemente aquí la prueba que se hizo fue dar una patada a una pared. Me parece que fue una pared o a un... no me malinterpretéis, no es en plan de destrozar nada, sino un... Sí, acláralo que te cogen del cuello. Efectivamente, a ver, es plantar el pie, hacer un pequeño golpe sin dañar nada, porque esa pared no es una pared como tal, es piedra, es una cueva, ¿vale? Que era lo que quería explicar. Golpeamos un poquito sin dañar absolutamente nada de esa piedra y, lógicamente, pues ponemos el flash, lanzamos la fotografía y lo que se produce es que se levanta primero se levanta el aire que yo estoy produciendo con la fuerza con la velocidad que estoy ejerciendo con el pie, y segundo, esos orbes que se han levantado pues van a seguir esa trayectoria. Aquí no se puede contemplar, pero era muy curioso ver cómo se levantan los orbes y automáticamente se iban para esa zona de la pared donde se habían plantado los pies. Entonces quiero decir que para que veáis que los orbes de polvo se pueden salir en cualquier lugar interior. Y en una cueva, cuando hay humedad y no hay polvo, ¿qué nos puedes decir? Es que yo realmente, fíjate, incluso te voy a ser sincero, Dani, en una cueva donde está cayendo agua de las paredes he conseguido orbes. O sea, hasta ese punto te lo digo, cayendo, o sea, tú tocabas la pared y la pared estaba empapada y andabas sobre charcos, o sea, eran pequeños charcos. E incluso hasta ahí, no me digas de dónde salía, pero había polvo y salía y surgía. Y era simplemente tocabas la pared y hacías así, pegabas 2 palmadas y ya podías lanzar las fotografías y ahí tenías los orbes. O sea, que es una cosa que es totalmente natural. Te comento, te digo el porqué de esta pregunta. ¿Has estado en alguna ocasión en la casa de César, que es el dueño, César, de la Cueva de la Luna, Titulcia? Sí, hemos estado en una ocasión, sí. ¿Has hecho fotografías allí? Pues mira, ahí no. Tengo que decirte que en esa ocasión, lamentablemente, nos dieron muy poquito tiempo para investigar y nos centramos en otro tipo de pruebas y no pude lanzar ninguna fotografía. Mira, hubiera sido un buen momento para comprobar si realmente surgían estas anomalías.
Bueno, pues seguramente cuando vayas de nuevo, aunque bueno, es para cortarte las narices con lo que habéis dicho, pero bueno, no tiras ninguna foto de la cueva a la luna. Es que a ver, yo te comento, yo he tenido la suerte de ir en más de una ocasión y tengo el libro de su tío, de la cueva de la luna, en paz descanse, el tío de César, y estando allí en la cueva, por suerte reitero, he ido en más de una ocasión y he estado también con Ciudadano Caque, que estuvo en Telemadrid y tal, vamos, hemos hecho allí algún documental y para mí ese enclave, además de histórico, también he apreciado de que he estado hace poco con Antonio Rodríguez, como bien sabes, y vamos a juntarnos de nuevo los tres, ya lo sabes. He estado en una bodega abandonada y estoy de acuerdo de que toques un poquito la pared o simplemente con andar, aunque te quedes ahí 5 minutos parado, date la vuelta, tira una fotografía que va a salir polvo. Pero la cueva de la luna es que, en honor a la verdad, es que en su mayoría el 99% o 99,9% yo no veo polvo en suspensión, puesto que es húmeda la tierra, no está cayendo agua, no hay ningún hilo de agua como tú has mencionado como ejemplo, ¿vale? Pero aunque no haya ningún hilo de agua, está totalmente húmedo. Pero no es esa humedad, es húmedo seco, por decirlo de una forma, ¿vale? No es que pises y se te manchen los zapatos. Es que está húmeda la tierra, fin. Pero de todas las imágenes que hemos hecho, en 2 ocasiones, una captamos una luminiscencia, una bola esférica lumínica azulada clarita, y en otra ocasión estábamos quietos, nos hizo una fotografía una compañera y al hacernos la fotografía, perfecto, pero sin separarnos ni nada, estábamos sonriendo, sin separarnos ni nada, le digo yo a esta persona, digo, haz el favor de hacer otra, ni nos habíamos movido, reitero, y justamente, mientras estamos así, nos hace la foto, haz otra porfa, en esa segunda, que es la primera que digo, haz otra porfa, de repente hace la foto, se aprecia que no nos hemos movido prácticamente nada, o sea, pisadas cero, y se ve una esfera lumínica aquí en la parte de mi pecho, en el corazón, que para mí es significativa. Te la enviaré porque no me puedo poner aquí a buscarla, pero va a ser peor remedio que la enfermedad, pero, jolín, que de las veces que hemos ido, si no hemos ido 12, 15 veces, no hemos ido ninguna en estos años, y de esas 12 o 15 veces, que de todas las imágenes, y sabes que David Gaitero, el fotógrafo, el compañero de nuestro grupo, y sabes que va con buenas cámaras, y que de toda la aparatología actual, como tú has dicho anteriormente, marcas, etc., que vayamos con una seguridad buena y que de tantos años solamente haya una bola lumínica, una esfera azulada clarita y en otra, lo que te he dicho del pecho, en el corazón, no sé, siendo húmeda la tierra, me parece significativo. Esta imagen que estamos visualizando el 13 de febrero del 2013 es que se aprecia que es una bodega y polvo, yo pienso, pero lo que yo te hablo es otra cosa. Pues me encantaría ver esa fotografía, desde luego, ¿eh? Me encantaría verlas. ¿La vas a tener? Sí, sí. Muy bien. Bueno, ¿quieres pasar a por otra? Adelante. Vamos a seguir. Esto es un cementerio, deduzco. Eso es. Sí. Lamentablemente tenemos que decir que seguramente las personas que estén viendo el programa no puedan apreciarlo bien del todo, ¿vale? Aquí no he podido detallártelo demasiado, pero bueno, estamos ante los famosos fuegos fatuos. Podemos ver 2 llamitas de color verde, una en la parte central izquierda de la fotografía y otra en la parte central derecha de la fotografía. Son 2 llamitas con forma de espermatozoide, con la cabecita hacia arriba y la colita con la cabeza hacia abajo y la colita hacia arriba. Eso es. Y bueno, quiero explicar un poco lo que son los fuegos fatuos porque hay mucho folclore respecto a esto. Las personas dicen que los fuegos fatuos se ven en los cementerios porque el alma se está escapando del cuerpo y no, ni mucho más lejos de la realidad. Cuando una persona muere, durante las primeras 48 horas después del rigor mortis y cuando comienza la descomposición del cadáver, uno de los gases que emite el cuerpo en la descomposición es el metano. El metano, en su mezcla con el oxígeno, produce una combustión espontánea que no es visible a nuestros ojos, pero sí es capaz de captar nuestras cámaras a través del flash. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues muy sencillo. Aquí es muy difícil captarlo. ¿Por qué? Porque aquí cualquier cementerio en la península, por seguridad, incluso en horario de verano, a partir de las 7:30, a las 8, ya están cerrados. Y estas anomalías son únicamente nocturnas, solo se pueden ver
nocturnas y gracias al flash de la cámara. Hay otros países como en Latinoamérica, donde los cementerios, hay muchos cementerios que están abiertos hasta altas horas de la madrugada, incluso todas las noches, donde sí que es más fácil captarlos. Cuando nosotros, si tuviéramos la oportunidad de estar en un cementerio y conseguimos esta anomalía, conseguimos estas llamitas verdes, lo que quiere decir es que hace muy pocas horas ha sido enterrada ahí una persona. Pero no podemos estar pensando en que las almas están escapando del cuerpo y que están rondando por el cementerio. No, tiene, como digo, esa explicación natural y además física. Me parece muy interesante, sí, sí. ¿Y están captadas? ¿Esto dónde es, si se puede saber? Esto es en un cementerio en Latinoamérica. No podría decirte el nombre porque no lo recuerdo, pero creo que es un cementerio en México. México, fíjate. Qué bueno, qué bueno. Es que hemos oído hablar en más de una ocasión de los fuegos fatuos, pero visualizarlos ahora en plena imagen es más que interesante. Muy bueno. Me parece muy chula la foto, de verdad. Muy, muy decente. ¿Pasamos a por otra, Luis? A por otra. Venga. ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos a ver. Esta es una fotografía que está tomada por un fotógrafo artístico. Esto no tiene nada que ver con lo paranormal. Es un fotógrafo artístico nocturno en Reino Unido que está en unas viejas ruinas de un monasterio abandonado, que además solo quedan los muros exteriores. Yo conozco la zona, no recuerdo exactamente el nombre, pero está hecho aposta para demostrarnos lo que podemos hacer con una cámara digital, ¿vale? Está tomada con una cámara Nikon y lo que se ha hecho es utilizar la técnica de la sobreexposición de imagen. Una vez que tenemos el obturador con la apertura de luz que queremos, ponemos el temporizador 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, lo que queramos. Y durante el tiempo de refresco, hasta que es lanzada la fotografía, lo que hacemos es que, en este caso, lo que ha hecho este hombre es con diferentes tipos de, no sé si, yo creo que no eran linternas, yo creo que eran antorchas. Lo que ha hecho es hacer movimientos en el aire y además, si nos fijamos, no se percibe muy bien desde aquí, pero incluso en la tercera ventana de la derecha ha jugado con su propia sombra. Aparece la sombra que también el fotógrafo está posicionado y lo que ha hecho es jugar. Entonces salen esos de luces. Perdóname, Luis, perdóname que sí. te corte. ¿Lo de la sombra que está hablando puede ser esto o dime hacia dónde me dirijo? Eso que estás tocando. Es decir, un poquito más a la derecha. Eso es. Esa sería la sombra del fotógrafo, vamos. Ajá. ¿Vale? ¿Vale? Y todos los haz de luz están hechos por la técnica de sobreposición de imágenes. Es que esta clase de fotografías son otras de las que se presentan en muchas ocasiones como que una luz sobrenatural se ha presentado en tu fotografía. No, es que estabas utilizando la sobreexposición de imagen y nos la quiero escolar porque tú sabes perfectamente que durante el tiempo de refresco de la fotografía, al no ser que lo quieras hacer a posta, tú no tienes que hacer ningún movimiento con ningún foco, ni con ninguna linterna, ni con ningún puntero láser, porque salen estas figuras que son muy curiosas, son muy llamativas, pero que son artificiales. Son típicas de la fotografía artística nocturna. Consciente o inconscientemente estás provocándolo. Sí. Eso es. Es interesante, sí, señor. ¿Vamos a por otra, Luis? Adelante. Venga. ¿Qué tenemos aquí? Esta es antigua, de lujo. Sí, esta no es tan vieja, es de, bueno, depende de lo que queramos ver por vieja, del año, creo que es del año 2000. El televisor y el ambiente, a ver, año 2000, vale. Año 2000 del 99, te lo digo, esto está tomado en Estados Unidos y también está tomada con una cámara digital, no creas que esto es una cámara de esta vieja, no, está tomada con una cámara digital y esto es lo que yo llamo un sacrilegio fotográfico, Dani, ¿sabes? ¿Por qué lo llamo fotográfico? Porque estas nebulosas que se presentan nos las pintan en muchas ocasiones como entidades y ahí lo que tenemos es humo de un cigarrillo, es decir, es humo de tabaco. Y te voy a decir más, La persona mira que no hemos hablado en privado sobre las imágenes. No. Porque sabes que yo quería que sea natural, pero es que me estaba riendo ya por dentro. Digo, eso es un humo de tabaco, yo creo. Hombre, pero es que además te voy a poner un aliciente más. La persona que tomó la fotografía, si no era ella, la persona que tuviera al lado, tenía que estar fumando muy, muy cerca de la cámara, del objetivo de la cámara, porque la condensación de ese humo, o sea, es increíble. Bueno, pues los estadounidenses, lamentablemente, con todo el respeto del mundo, son muy frikis para esto y se las cuelan a los estadounidenses, se las cuelan muy fácilmente esta clase de fotografías. Y realmente es humo de tabaco. Entonces, con esta fotografía, ¿cuál es el mejor consejo que podemos hacer, Dani? Mientras grabemos vídeo o hagamos fotografías en una experimentación de campo, no se fuma.
Pero el que está haciendo la foto, ¿te refieres? No se fuma nadie, ¿sabes? Porque, claro, incluso por lejanía podemos llegar a captar una pequeña nebulosa que sea humo de un cigarrillo. Sí, es para no engañarse. Tienes razón. Claro. Bien planteado. Me parece interesante lo que acabas de decir. Sí, señor. Vale, pues tan sencillo como planificarse y decir cuando el compañero vaya a tomar fotografías, mientras estamos explorando el lugar, para visualizar posibles peligros, o estando en plena experimentación va a hacer una tirada de fotografías, tan sencillo como que ahí no se enciende nadie el cigarro y se acabó. Me parece buena idea. Control, volvemos a reiterar, control, me parece bien. Me parece bien que lo añadas, que lo comentes. Muy bien. Continuamos con otra, Luis. Adelante. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Qué tenemos? Bueno, esta fotografía sí es... Sí. La calidad es un poco... No, te voy a explicar lo que pasa a esta fotografía, ¿vale? Esto es en el año 2000, también un grupo de investigación estadounidenses. Ellos envían la fotografía y te dicen que, oye, que ha salido una serie de luces un poquito extraños, unas líneas extrañas, que no se ve cómo viene enfocada. Realmente nos están intentando engañar, Dani. Estamos hablando de una fotografía que está tomada desde el otro lado de un cristal, ¿vale? Por lo tanto, no debemos olvidar que un cristal, los cristales, con el tiempo acumulan polvo. Los que son limpiados acumulan erosiones, arañazos. Todo este tipo de erosiones en un cristal, a la hora de tomar la fotografía y disparar con el flash, nos va a devolver una serie de aportes lumínicos. Como podemos ver, tenemos una especie de nebulosa azul que lo ha hecho el cristal. Tenemos una especie de nebulosa de raya amarillenta, que es esa que están marcando, que es porque tiene que haber un arañazo, varios arañazos. Y luego, en la parte superior derecha de la fotografía, tenemos también como varias líneas de color verdosas, así como que también es por la erosión del cristal. Por lo tanto, claro, muchas personas se preguntarán, entonces, Luis, ¿qué pasa? ¿No debo tomar nunca una fotografía a través de un cristal? Se puede hacer perfectamente, pero hay que hacer una cosa. En vez de tomar la distancia, lo que haremos será pegar el objetivo de la cámara totalmente pegado al cristal. Y entonces no aparecerá absolutamente nada de esto. Esto es que me la intentaron colar, ¿vale? Esto fue que me lo enviaron y dijeron, es que no sabemos lo que es. Digo, sabéis perfectamente lo que es. Y que lo estáis tomando desde el otro lado de un cristal. Pero bueno, ya sabemos. No, pero está bien. No está bien que te pongan a prueba, pero que está bien que no te pillan. Yo te voy a hacer una pregunta. Estamos viendo imágenes, porque no lo hemos hablado en privado, así que yo te lo digo en alto, pues sabes que soy así. Además de Estados Unidos y de México, ¿tenemos alguna fotografía en España? O si no, me meto en un momento en Facebook y te meto 3.000 aquí. ¿Pero te refieres a fotografías verdaderas o...? Yo no sé si estás presentando verdaderas o falsas todas o... No, de momento lo que estoy presentando son las cosas que tienen una explicación natural. Las últimas que veremos no tienen explicación, ¿vale? Perfecto. Pero de aquí de la península, lamentablemente me he encontrado con dos, con las cuales, oye, lamentablemente no tengo permisos para exponerlas, ni siquiera he podido crear los vídeos para YouTube. Me dejan exponerlas en conferencias, ¿vale? Y además casi agradezco que no sacarlas de manera viral, porque lo que no quiero es que una fotografía que sea buena, que ha costado un trabajo sacarla para el fotógrafo que la ha sacado, se convierta un poco en que luego cada uno dice, oye, pues le cambia la historia a la fotografía y termina. Cuando una fotografía se hace viral, lamentablemente en las historias, cada uno luego cuenta su propia historia a su manera. Entonces, tengo un par de ellas. Tú partes de una base, ¿no? Tienes parte de una base que es rigurosidad, seriedad y con permiso del dueño de la fotografía. Que se vuelva luego viral y la traduzcan a una farsa, a un tal, a un cual, que se propague cualquier tipo de crítica, eso ya es secundario o terciario. Ya lo hemos hablado de esto en alguna ocasión tuya. Sí, lo que pasa que yo, por ejemplo, en el caso de estas dos fotografías que te hablo, que como digo, solo las suelo poner en conferencias, yo casi agradezco de manera particular, ya que me han tenido la confianza de proporcionármela, y como es tan sumamente difícil conseguir una fotografía etiquetada como paranormal o que no tenga explicación o que hay que dejarla en el aire, yo personalmente me la guardo un poco como joya de la corona, precisamente porque creo que ahora mismo no nos merecemos dentro del misterio que, perdóname si a lo mejor
mi forma de pensar es incorrecta para ti, pero no creo que todas las fotografías tengan que estar de manos de todo el mundo. Pienso que con lo difícil que es sacar cierta clase de fotografías, hay algunas que no está mal, Dani, si alguna vez tienes la oportunidad de sacar algo extraño que no tenga una explicación, que os la guardéis vosotros. O sea, para vosotros, quedaros con vosotros con esa experiencia, porque como digo, no todo el mundo merece para que luego se vuelva viral y se vuelva la fotografía, pase por 200.000 sitios, creo que eso lleva un trabajo, que se haga famosilla de esta manera. Yo no me parece correcto, vamos. Totalmente, te doy mi opinión personal. Totalmente respetable lo que acabas de mencionar y para mí totalmente triste también. Tengo que decir. Sí. Qué pena, qué pena. Pero es la sociedad en la que nos encontramos, que una persona es leal y legal, como dije al inicio, al misterio, que se lo tome en serio desde hace años y que quiera ser... yo no sé si te consideras ya, pero yo pienso que con los años y años y años seguiremos, si es que llegamos a ser investigadores de campo, yo por lo menos esa es mi pasión, tú investigador, parapsicólogo, lo que tú quieras titularlo, pero son palabras muy grandes, pero qué pena que estamos a un cuarto de un 100% y que ya escuche lo que acabo de escuchar, me parece muy triste, sinceramente, pero... tendrás tus motivos para mencionar lo que acabas de mencionar y totalmente respetable por mi parte. Cada uno tiene su opinión personal, pero qué triste. En vez de decir, señoras y señores, esta es mi verdad al menos, esta es mi demostración, este es mi trabajo, mi análisis, y esta fotografía fue tomada por tal persona, tal. Que esa persona no te lo permite, ya no hay más que hablar. Pero si tienes permiso y lo tienes claro 100%, que no puedas tener tu personalidad de decir, lo expongo porque esta es la realidad y gracias a esta imagen puede ser un ejemplo para aquellos nobles como yo fui hace años, hablo por ti, ¿vale? Que vayan formándose y contrasten las diferencias de una imagen a esta que estamos hablando ahora mismo, en estos momentos. Pero si no vemos esa imagen... Qué triste, vuelvo a repetir, pero no es una crítica hacia ti, ¿eh? Para mí es simplemente al aire una crítica constructiva y ya está, pero me da pena, de verdad. No, lógicamente, Dani, te entiendo. Yo, como digo, las exponemos en las charlas y en las conferencias para que la gente la vea a través de diapositivas. Pero, lógicamente, es una fotografía que, además, es muy interesante. Es una fotografía que no he podido sacarle una conclusión final, ni yo ni otros analistas fotográficos. Te hablo de una de ellas, de las dos, la más interesante. Y, lamentablemente, claro, es que te encuentras que después de las conferencias hay personas que te dicen, oye, yo quiero esa fotografía. Me encanta, me la puedes enviar. Lo siento, de verdad, lo siento. No se la envío a nadie porque considero que no lo merece. O sea, realmente el mundo del misterio en el que vivimos no merece que una persona que ha sacado algo tan exclusivo para mí se vuelva viral. Es un poco mi manera de pensar a día de hoy, ¿sabes? Eso es lo que yo considero que es triste, que hayamos llegado a esas alturas. Y más sabiendo que tú no eres una persona egoísta, ni que se quiera meter en historias, ni discutir con nadie, ni públicamente yo sé más que tú, ni nada. Por eso me joroba personalmente que no podamos ser nosotros y decir a compartir libremente, porque luego vienen secuelas. Eso es lo triste. Para mí. ¿Pasamos a otra, Luis? ¿Te parece? Sí, adelante. Venga. Pregunta de ignorante porque, reitero, no hemos hablado nada entre tú y yo. Y dime si es mentira lo que estoy diciendo. ¿Esto qué es? ¿Una tabla de madera? Eso es, no, exactamente. A ver, te explico. Veo una imagen aquí veo otra posible imagen, mejor dicho, pero ¿qué explicación lógica le das tú? Bueno, estamos ante una paridolia no circunstancial, ¿vale? Una paridolia no circunstancial, hablamos, en este caso te voy a decir lo que es un tablón de madera que está totalmente mojado, está empapado, porque además estaba lloviendo y está totalmente empapado, está colocado sobre otro banco y se lanza la fotografía. Fotografía no circunstancial, o sea, paridolia no circunstancial, hablamos de las paridolias que son físicas, es decir, tenemos que recordar que la paridolia es la interpretación que hace nuestro cerebro ante una situación o un rostro que nos parece familiar. Nosotros desde que nacemos estamos interpretando patrones y reconocemos rostros que memorizamos en nuestra cabeza. Luego esto fluye en cualquier forma. En este caso, esto es una paridolia no circunstancial porque eso está grabado en la madera. Eso lo han hecho los surcos de la madera de manera natural, no es algo que sea
que se haya hecho con un cincel, sino que es que realmente eso está ahí en la madera y bueno, pues se ven rostros o queremos ver rostros deformes y tal. ¿Pero por qué se llama físico? Porque esta clase de paridorias es la más común en las experimentaciones de campo. Cuando le lanzamos una fotografía a una pared y nos parece ver que hay una sombra y luego es que te das cuenta que es que hay una rasgadura en la pared o te das cuenta de que unas piedras han formado una figura humana, ¿no? No circunstancial se llama porque da igual que tú lances esa fotografía una 200.000 veces, siempre va a aparecer. Eso siempre va a estar ahí. Qué interesante. Muy bien, sí señor, la verdad es que es llamativa, la verdad sea dicha, pero es que me parece poco real, vamos a decirlo así, una pareidolia total. Vamos a continuar. ¿Aquí tenemos a Mickey Mouse? No, no tenemos a Mickey Mouse. Aquí lo que tenemos es... Aquí tenemos todo lo contrario, una pareidolia circunstancial, ¿vale? Aquí es una de las fotos más virales de los Estados Unidos. Están haciendo una barbacoa, una hoguera, una fogata, no me acuerdo exactamente qué era. Y muchos interpretan con esta fotografía que ha aparecido la muerte o que ha aparecido alguna clase de gobierno. Si nosotros nos fijamos en la figura, es una figura que está de perfil, con rostro cadavérico, y la parte de atrás podría ser, en la interpretación del pelo o de la capucha. Esto es una pareidolia circunstancial. Una pareidolia circunstancial quiere decir que ha salido un rostro, una figura, lo que sea, porque se han dado los elementos justos en ese momento para que salga eso. El movimiento de la dirección del viento, la intensidad de la llama, la altura de la misma, el posicionamiento del fotógrafo y el momento en el que fue tomada la fotografía han creado esta curiosa figura. Se llama circunstancial, ¿por qué? Porque aunque tú luego lances 200.000 fotos más, podrán aparecer de otras formas, pero jamás va a volver a aparecer esto. Esto es único. Con esto, ¿qué quiero decir en este mensaje, Dani? Que muchas veces nos envían fotografías que son... le dijimos, mira, tienes una pareidolia circunstancial que se ha formado pues, por estos elementos. Y la gente se queda un poco como chafada, ¿no? Pues no tienen por qué quedarse como chafadas. Realmente tienen una joya de la corona, porque no se imaginan lo extremadamente difícil de sacar algo así. Y entonces siempre digo que estas imágenes, aunque no es nada paranormal, hay que guardarlas. Qué bueno. Vamos a por otra. Bueno, aquí lo que tenemos, esta vuelve a ser de Reino Unido. Y esto ante lo que estamos, aquí no existe, yo por lo menos aquí en la península no me lo he encontrado, estamos ante lo que se llama una proyección, un holograma, ¿vale? Y diréis, ¿por qué has puesto esta fotografía si es un holograma? Ahora os voy a dar la explicación. Pues aquí podemos ver que hay una pantalla, se puede ver detrás el borde de la pantalla, y hay un proyector que nos está proyectando una especie de mujer fantasmal. Es un recorrido que se hace por ciertos lugares turísticos de Reino Unido y que te muestran esta clase de espectáculos. Esta fotografía la he querido mostrar, Dani, precisamente por la teoría de que hay muchas personas, y yo personalmente creo también en esta teoría, que cuando conseguimos fotografiar un fantasma, se tiene que notar a simple vista que no es físico. ¿Cómo lo notamos? Porque no tiene contornos definidos, porque no da proyección de sombra, porque tiene altos grados de transparencia, porque no tiene grados de opacidad, porque tiene colores apagados, no debería tener colores demasiado vivos. Y precisamente un holograma te da básicamente esas cosas. Con esto quiere decir que las personas que creemos en esta teoría pensamos que si realmente consigues fotografiar un verdadero fantasma, tiene que ser algo muy parecido a esto, a un holograma. Mira, me entra la risa porque es que un compañero, David, ya no está con nosotros, se tuvo que ir muy lejos a vivir con su pareja y ya no está con nosotros en Misterio Dagian, por desgracia. Y ese compañero, estando en Ávila, conseguí personalmente para el grupo de Misterios Dagian el permiso de investigación en un castillo y un palacio, los permisos pertinentes para experimentar durante un fin de semana. Y en ese palacio, resumiéndolo muy brevemente, ya lo conté en su momento, el palacio, pero está aquí en el canal de Tú a Tú con Daniel Barrios, pero de verdad, ¿tú sabes lo que es ver a una persona que nos cuente? Sucedieron todo tipo de causalidades y de estar, resumiendo brevemente para que nos vea hoy, de estar 15-20 personas en una sesión parafónica, a bajarnos todos, y a la hora de que yo no encuentro la tarjeta de Misterios Dagian para dársela a la teniente alcalde de allí, de dicha población, se lo pido a David el favor, y cuando va,
visualiza en una esquina de la mesa mi mochila, la abre para coger mi cartera, para bajármela, y empieza a escuchar un movimiento. Y en ese movimiento enfoca y está en el otro lado de la mesa, es una mesa de ponencias, de conferencia, y era larga, la verdad. Y estando con la mochila mía, escucha un movimiento, y en el otro lado de la mesa enfoca con la linterna y visualiza a un niño que está inclinado, agazapado. Se queda así, enfoca de nuevo con la linterna y ve al niño cómo le mira a los ojos, cómo se levanta, se inclina y empieza a correr 4 o 5 metros, corriendo. Él con la linterna enfocándole 4 o 5 metros, y cuando ya nuestra psique humana trabaja, en esos momentos pues estaría en medio shock, cogió, se le encendió la chispa y dijo, me bajo corriendo. Y se bajó corriendo escaleras abajo. Cuando pasó un rato le dejamos ahí respirar, le hice ahí un masaje en la espalda y la gente se paró y respetó y respiró tranquilamente, oxígeno puro. Nunca se me olvidará cómo me miró así y me dijo, que he visto un niño, tío. Le dije, ¿cómo que has visto un niño? ¿Cómo que has visto un niño? Nos cuenta a todos los presentes cómo lo visualizó, y es que yo me decantaría, por eso mi sonrisa, yo me decantaría que es lo que estamos ahora mismo visualizando, Luis, pero además de que era un niño, ese ropaje blanco pálido, la única diferencia es que él lo vio inclinarse y correr, a modo película, a modo fraccionado, iba corriendo, pero la misma presencia así pálida, y como estás presentándolo con esta imagen ahora mismo de Reino Unido, es muy pareja. ¿Sabes cuál es lo que yo saqué en conclusión? Dime. Aparte, Luis, que cuando estábamos 15 o 20 personas no hubo ningún tipo de fenómeno paranormal, ninguna sesión en la sesión parafónica no tuvimos ningún registro para mí personalmente reseñable. No pasó nada. Y no es que te pongas a grabar y tiene que pasar, pero no pasó nada y éramos 15 o 20 personas. Cuando sube al rato una sola persona, se le aparece un niño de frente suya, ve cómo está inclinado, cómo se inclina, se levanta y se pone a correr, y con el foco de la linterna al haz de luz enfocándole, vio que era una entidad clarísima cómo iba corriendo a modo película. 15 personas y no vemos ni sentimos nada, sube una sola y presencia lo que acabo de exponer. ¿Con qué me quedo? Con que la causa paranormal es inteligente y aparece, como siempre digo y diré, aparece como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Así es, Dani, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es así. Muy buena foto, me ha gustado el holograma. Sí, señor. Ahora que hablamos de Reino Unido, me dijiste en su momento, no sé si en persona o en el antiguo de tú a tú que tenemos, que estuviste en Escocia, ¿no? ¿Puede ser? ¿En Inglaterra? ¿Dónde fue? En Irlanda, he estado en Irlanda una vez y en el este de Reino Unido otra. Pero vamos, lo mejor para mí Irlanda, pero de aquí a Lima. Joder, qué envidia, macho. Envidia sana, claro, pero qué bueno. Yo, una de mis ilusiones cuando nos toque la lotería es ir a los castillos donde están las partes de William Wallace. Ah, sí, eso en Escocia. Escocia. Y también, ¿cómo se llamaba la esposa? Ana Bolena, ¿no? La esposa de Enrique VIII, creo recordar. Sí. Hay algunos vídeos por ahí que he visualizado que a mí me encantan, en un castillo que aparece como Ana Bolena, que sale así al balcón y vuelve a cerrarlo. ¿Sabes algo? ¿Nos pueden mencionar algo sobre ello? Me suena que es falso. ¿Te suena? Sí, creo que ese vídeo falso ya lo descartaron hace ya unos años. Creo que sea parte de... Sí, que es en blanco y negro, ¿verdad? Es el que me dices. Sí. Que abre los ventanales y luego hace así y vuelve a cerrarlos. Sí. Es falso. Y aunque sea falso, está muy bien hecho. Eso sí, está muy bien hecho. De todas maneras, Dani, yo te puedo decir una cosa. Si alguna vez tienes la suerte de viajar a Irlanda, nosotros nos centramos en Irlanda del Sur. Nosotros empezamos en Dublín, hicimos el anillo de Kerry, pasamos por Galway, terminamos en Cork y subimos otra vez a Dublín. Te puedo decir que si algún día tienes la suerte de ir, me lo dices, que yo tengo un itinerario de castillos encantados allí que son realmente especiales.
Y si tienes la suerte, no puedes dejar de visitar Mucros Abbey, la abadía de Mucros, que es la más encantada de toda Irlanda. Y realmente ahí sí te puedo asegurar que en pleno día, 1 hora antes de cerrar, estás ahí dentro, Dani, y sabes que si te quedas ahí de noche vas a tener fenómenos porque ya los tienes de día. O sea, si algún día tienes la suerte, de verdad, dímelo y te hago el itinerario, ¿eh? Por supuesto. ¿Tienes un cheque en blanco también para dármelo? Sí. Cuenta, te lo cojo de la mano. Tanto esos enclaves, todo el itinerario, como cheque en blanco, reitero. A ver, vamos a mandar a otra, gracias de todas maneras, por supuesto. Cuenta con ello. Vamos a pasar a otra imagen. Me ha gustado esta, es que me ha recordado. Ha sido muy buena. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, la historia de esta fotografía es muy peculiar. Esta fotografía es también esta es de los Estados Unidos, año 2012-2014, no estoy seguro. Vale, lo que ocurre aquí es que, bueno, la madre junto con sus 2 hijos bajan a jugar al parque. Pues, no sé qué clase de deporte es este, si es algo parecido al cricket, o, bueno, no lo sé. El caso es que están jugando y el chico que vemos a mano derecha al día siguiente lo operaban. Además, una operación de varias horas, y entonces esta mujer era muy religiosa y lo que hace es rezar para que todo salga bien. Ella lanza la fotografía, esto sí está tomado con cámara analógica, que decir que no es con cámara digital, y lo que ocurre es que al hijo al día siguiente lo operan, la operación sale bien, el hijo sale sin ningún problema, y bueno, ella quiere ir a revelar las fotos y aparece pues lo que ella identifica como Jesucristo en la cruz, ¿no? Además tiene ese parentesco pues con ese Cristo con los brazos abiertos, las rodillas dobladas, los 2 pies abajo unidos, ¿vale? Pero realmente no hay nada paranormal aquí tampoco, ¿vale? Aquí en lo que estamos es ante un famoso, además muy cercano a la gama, un famoso rot. Estamos ante un insecto. Tiene que tratarse de una libélula o de algo parecido. Lo sabemos porque los insectos, sobre todo tipo de libélula, moscas, todo este tipo de cosas, son invertebrados. Al ser invertebrados reflejan perfectamente la luz solar y la luz del flash de la cámara. Por lo tanto, estamos ante un insecto. Yo lo que la dije a esta mujer para que ella se quedara tranquila, porque yo entiendo que para ella es una, ¿cómo decirte? Es una prueba de fe de que la han escuchado, ¿no? Dentro de su religión. Entonces yo lo que la dije a ella, dije, mira, digo, el análisis de foto dice que es un rod, que es un insecto. Digo, pero tú quédate con que si realmente tú crees que eso es lo que ha ayudado a tu hijo, quédate con ello. Yo no soy quien para quitarte tu fe ni para... Si tú realmente crees que el fenómeno se ha producido de otra manera y que dentro de tu fe eso ha ayudado a que todo saliera bien, de verdad, y se lo dije, digo, quédate con ello, no le hagas caso a mi análisis, digo, que esto es un análisis técnico, yo no puedo opinar de los sentimientos ni de la fe de las personas. Claro, es que tú hablas técnicamente, pero la fe mueve montañas también. Sí, señor, me parece bien. Muy honrable por tu parte, está claro. Me ha gustado. Aquí, de todas maneras, estoy visualizando de que hay reflejos de luz. Sobre todo me decanto aquí a los troncos, que el sol viene por la parte... Pero sí. Yo no sabía lo que refleja por parte de los insectos, como has comentado, esta luminiscencia, pero, jolín, es que si lo rebuscas un poquito es buena, ¿eh? Sí, es muy buena. Realmente no suele ocurrir esto, vamos. A ver, se puede imitar esta clase de fotografía tal y podríamos imitarla de una manera muy sencilla, pero sería complicado. Y sería, por ejemplo, teniendo la imagen de un Cristo pequeño, lo que hacemos es que lo impregnamos de laca y entonces con la laca y con el flash sí podemos obtener algo parecido a esto, ¿vale? Pero esto no es eso. Esto es un insecto seguro, ¿eh? Sí. Qué bueno. Es que, ¿cómo decirlo, Luis? Hay ocasiones que, sabes que en nuestro grupo, hablo por mí en primera persona, a mí me gusta mucho, ¿no?, lo siguiente, la ufología, pero a mí la parapsicobiofísica es mi pasión, vaya por delante. Pero sabes que en ufología también hay imágenes que en muchas ocasiones hemos visto fotografías que son insectos, pero no se ven con esta iluminación tan excesivamente potente, a mi parecer. Pues sí, la verdad es que, a ver, realmente esa iluminación, ya te digo que se debe primero a la cercanía del insecto al objetivo de la cámara. Yo no sé si estaría apoyado, porque además el movimiento que tiene únicamente es de las alas. O sea, no, yo creo que no se está moviendo nada más que las alas. A esto, ¿no? A eso te refieres. Eso es. Por eso te digo que yo
deduzco que tiene que ser alguna clase de libélula o... no lo sé. Qué bueno. Bueno, vamos a continuar con otra. Vamos para allá. Oh, esta yo cuando la he visto esta mañana o ayer, digo, madre mía, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, esta fotografía está tomada en el año 2012 en el Sanatorio Durán. El Sanatorio Durán es uno de los considerados más encantados de todo Costa Rica. Está tomada con una cámara digital, pero de mala calidad. Podemos ver que hay un moderado grado de pixelación en la imagen, es decir, esos puntitos, y también tenemos un ligero desenfoque. La historia que se nos cuenta es de una serie de investigadores que llegan a este sanatorio. Ellos dicen que no hay absolutamente nadie cuando llegan, que llegan estaba nublado, pero que llegan a una hora muy temprana de la tarde, después de comer, y que lanzan una fotografía y que descubren en la fotografía que es que realmente alguien se ha asomado, que ellos luego entraron y que no dieron capaces de dar con esa chica, vestido blanco, que casi nos recuerda a la chica de Ring, de la película de Ring. Pero realmente, Dani, yo los filtro, yo te hablo desde la fotografía técnica y lo que tenemos es una persona de carne y hueso, porque tenemos todo lo contrario a la visualización de una fantasmogénesis. Tenemos contornos definidos con proyección de sombra, 0 en grados de transparencia y 100% en grados de opacidad. Estamos hablando de una persona de carne y hueso. Yo no es que quiera desconfiar de estos chicos, pero yo lo que les dije es que algo se les ha escapado, que seguramente, pues a lo mejor alguien había ahí arriba que se les pasó por alto, pero estamos hablando de que esa chica está ahí. Y incluso si me quiero poner a pensar mal, digo que está preparada, no está montada, no es un montaje, pero está preparada, es decir, han metido una modelo ahí con un camisón para que se asome por la ventana. Yo soy un ignorante sobre la fotografía fantasma, pero si me permite mi opinión personal, lo primero que yo me decanto con esta imagen es que está preparada. Es que es excesivamente clara. Oye, que lo mismo no está preparada y es real, pero no la meto dentro del 1% que hemos hablado al principio. No, desde luego que no. Pero, por eso. Vamos a continuar. Oye, una cosa, cuando has dicho la persona esta en Inglaterra, o sea, son imágenes del extranjero, pero son personas, para conocerte un poco más a ti, ¿vale, Luis? Entiende mi pregunta. Son personas que tú estás en contacto con ellas o ellos se ponen en contacto contigo y no es solamente aquí en España entre compañeros, mundillos del misterio por toda la parte de la geografía española, sino que también hablamos de parte del extranjero que consigues que te envíen su material personal en los cuales tienen dudas y tú muy amablemente se lo realizas o ¿cuál es el proceso? Efectivamente, la mayoría de ocasiones me escriben porque yo estoy metido en un foro de fotografía paranormal en el cual pues pongo en inglés que analizo fotografías de manera técnica y pongo el correo de mi canal. Y te puedo asegurar que me llegan fotografías, no te miento, yo tengo fotografías hasta desde Tailandia. ¿Cuál es la cosa? Que lamentablemente el tema de fotografías paranormales y más con la clase de análisis tan objetivos que intento hacer, pues yo reconozco que no llama luego la atención. Es una cosa que al final queda un poco pues ahí en aguas de borrajas, pero bueno, que a mí me envían fotografías de todos lados y intento buscarle una explicación. Luego hay fotografías que a mí me envían que yo no las analizo, pero porque no me merece la pena. Yo si veo que tiene mucho desenfoque o están muy mal tomadas o me la están queriendo pegar, directamente le escribo y le digo que no estoy interesado. Y luego la otra forma que tengo de analizar fotografías es que dentro de este foro muchas veces no te las envían, pero sí te permiten la descarga, ¿no? Te dicen, oye, pues descárgate esta fotografía, por favor, a ver tú qué opinas, ¿no? Y ahí pues debatimos entre los analistas. ¿Qué es esto? Básicamente es así. Qué bueno, poquito a poco te estás formando, que da gusto. Sí, señor. Y dices, aunque parezca mentira, Tailandia, que yo sepa, has dicho Costa Rica, México y Inglaterra de momento. Sí, sí. Con que sí, se mueve el mundo entero, madre mía. Vamos a por otra. Por cierto, sí, estoy de acuerdo en que esta, hablando técnicamente, dentro de sencillez y humildad, no está tomada bien. Se ve que no está bien enfocada. Y aún así se aprecia carne y hueso, yo creo. Pero bueno, no lo decimos más. Continuamos. Bueno, ahí tenías un poquito para los que quieran verlo desde su casa, que lo visualicen un poco mejor. Simplemente pueden ver cómo realmente el lado izquierdo de esta chica está sombreado, es decir, tenemos una proyección de sombra y cómo realmente podemos ver hay un contorno definido, un color totalmente definido y que no hay nada de transparencia. Entonces,
para ver los detalles dentro de lo que he podido agrandarla sin que se desenfoque ya más, ¿sabes? Muy interesante. Añadirla. Vamos a por otra. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, esta fotografía, ahora ya empezamos un poco a entrar en las fotografías más difíciles de explicar, Dani. Aquí tenemos una de las fotografías, una de mis favoritas. Yo lo he puesto, esta fotografía la conocen en el grupo de Reino Unido. Ha habido muchos análisis respecto y hay mucha controversia respecto a esta fotografía. En primer lugar, tenemos una fotografía que está tomada en una catedral o en la iglesia o catedral de Gettysburg, creo que se llama. Y bueno, la historia que nos cuenta esta fotografía, esto está tomado por una serie de turistas. A estas horas la iglesia o la catedral está totalmente llena, hay gente tomando fotos por todos lados y están en la planta de abajo donde están los bancos, donde se dan las misas. Y en la planta de arriba pues hay este tipo de ventanales, ¿no? Y este fotógrafo toma la fotografía y aparece una extraña figura que se asemeja a un monje y que parece que está paseando pues por las inmediaciones de arriba. La historia que recoge esta iglesia es la siguiente. Resulta que ese monje o ese cura, como dicen algunos, lo han visto muchas personas. O sea, no es una cosa casual, es que lo ven muchas personas y lo han visto siempre a la misma hora. Entonces, debo decir sobre esta fotografía que los datos EXIF son correctos, que no está manipulada con ningún tipo de programa, ni con Photoshop, ni con nada de esto. La firma digital y el código HTML es totalmente correcto. Estamos ante una fotografía que a día de hoy no se ha podido explicar. Y de hecho la controversia no está en si es verdadera o es falsa, porque parece ser que todavía no hay una explicación para ella, sino la controversia está en que como esta figura, siempre que se ha tomado, se ha fotografiado o se la ha visto, se la ve a la misma hora y con los mismos movimientos, se empieza a especular de que no es un fantasma, sino un espectro. Es decir, una película antigua que se está repitiendo siempre a las mismas horas y que no es inteligente. Es decir, no puedes interactuar con eso. No interactúa, efectivamente. Sí. De hecho, si me permite, Dani, le das, creo que te emitís la siguiente foto. He ampliado, está un poquito más ampliada la imagen para que pueda... Ahí la tenemos, ¿vale? ¿Qué es lo curioso, Dani, de esta imagen, ¿vale? Si nos damos cuenta, los grados de transparencia tienen grados de transparencia muy elevados, tienen movimiento. Y lo más curioso y con lo que me quedo de esta fotografía es que ha sido un poco camaleónica. Es decir, esa figura ha tomado el color de las paredes de esa catedral. Fíjate, qué buena. Y es que no interactúa con nadie, entonces, es que está ahí plasmado, pero lo que a mí me sorprende mucho es que si nos fijamos ahora ya en esta segunda parte, la barra que hay de seguridad o de lo que fuere, es que se aprecia que está por delante claramente. Es que hay algo ahí detrás, algo... es que no sé, ¿esto qué son, escaleras o qué? No sé si son escaleras o alguna clase de arco que tenga ahí algún... No lo sé, no tengo ni idea, macho. Sea lo que fuere, yo me decanto a que es interesante porque está detrás, justamente. Es que no... está tapando, pero... Pero escucha, Dani, es que, cuidado, hay testimonios de la visualización de este monje o de este cura, que no es que solo lo hayan visto desde abajo, es que hay personas que cuando han subido, porque se puede acceder, tú puedes acceder a la parte de arriba, han llegado a verlo en la parte de arriba y se les ha presentado esta figura y les ha atravesado y se han quedado en shock porque no saben qué narices es eso que se presenta por esa planta. ¿Y has traído o tienes en tu poder esas fotografías para hacer distinciones, para comparar, mejor dicho? No he conseguido ninguna, Dani. Mira que lo he intentado. Para que compares, ¿sabes? Es que creo que es interesante eso. Sí. Si las hay, quiero decir, podés comparar esta imagen con otras justamente en el mismo punto a ese posible espectro. Muy interesante. Hombre, sería ideal porque te puedo asegurar que si a mí me pasan otras fotografías con las mismas características que estas, te puedo asegurar que entonces no te puedo poner la mano en el fuego porque no lo voy a hacer nunca, pero sí te podría decir, oye, Dani, efectivamente tenemos una coincidencia que no podemos explicar en varias fotografías. Y en el mismo enclave encima. Y en el mismo enclave. Muy buena. Vamos a continuar, si te parece. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos otra de las fotografías que a día de hoy nos han podido explicar. Vamos a empezar por el título. Quiero hacer hincapié en el título de esta fotografía,
porque a mí me crea muchas dudas lo que es el título, y lo vais a entender. Esto es lo que llaman el fantasma de la mujer de Alcatraz. Está tomada en la cárcel de Alcatraz. Alcatraz abre sus horarios de visita desde las 9:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Por la tarde no hay horario de visitas en Alcatraz. Esto está tomado por una pareja, ¿vale? En Alcatraz puedes contratar guía, puedes ir de manera libre, te permiten tomar fotografías. La información que dan en la web, porque esto es una imagen viral, es incorrecta. Esto no es una celda, como muchos dicen. Esto es un pabellón que está cerrado al público y que da a otra clase de pasillos donde no se puede acceder. Y bueno, pues la chica de esta pareja pues lanza una fotografía a la ventana y le aparece esta mujer que dicen que va como vestida de época, que tiene un peinado también. Luis, perdóname que te corte, un breve inciso. ¿Esto qué es? Como una especie de puerta, imagino, de reja, corredera, una puerta, y ¿esto qué es? ¿Una ventana, lo que es tipo vis a vis? ¿O cómo? Pregunto. Claro, es para que te hagas una idea, algo parecido a un ojo de buey. Es decir, es una puerta metálica que tiene alguna clase de cristal y esa puerta está cerrada cal y canto porque tú no puedes entrar ahí. Y eso da a un pasillo que estaban rehabilitando. No sé qué historia, algo así era, cuando se tomó la fotografía, ¿vale? Entonces, cuando toman la fotografía y ven que esta mujer, y todos inciden en que esa mujer va peinada, no va peinada actual, no es un peinado actual, y la ropa pues no parece actual, parece de otra época. Y esta fotografía la han analizado muchas personas, ¿vale? Y no llegan a una conclusión, pero yo tengo una gran duda, Dani, y te voy a decir, y está en el título, el fantasma de la mujer de Alcatraz. En Alcatraz no había mujeres, macho. Ahí ya me crea duda. Con esto, ¿qué quiero decir? Sí que había mujeres, o sea, vamos a ver, no había mujeres funcionarias, no había mujeres presas. Las mujeres de los funcionarios vivían en las casas colindantes que hay en la isla, pero no dentro de la prisión, ¿de acuerdo? Voy a responderte, perdóname si me permites, un breve inciso, te voy a responder a mi modo de entender o de querer entender, hablando ahora de parapsicología, de experimentaciones realizadas por un servidor. Nosotros hemos obtenido registros de voces femeninas, masculinas, lo que fuere, en un embalse, en el Atazar, en el Berrueco. Hemos obtenido voces en un enclave en el cual éramos solamente 3 hombres. ¿Por qué en una cárcel donde solamente habían hombres no va a haber una posible entidad femenina? No, sí, escucha, era lo que quería explicarte. Realmente cabe la posibilidad de que si es una de las mujeres fallecidas de uno de los funcionarios que vivan en las casas colindantes, no podemos negar que una entidad es libre para marchar donde quiera. Puede meterse perfectamente en la prisión. ¿Dónde estaría la segunda duda en esta fotografía? Yo aquí necesitaba a alguien más que supiera algo más de técnica que yo. Entonces cogí a mi mujer, que tú la conoces, Dani, que se dedica a la fotografía nocturna, y necesito que me pides esta foto y me digas. Entonces mi mujer me dice que algo falla en esta foto, ¿vale? No podemos decir que sea falsa, no podemos decir falsa no es porque no está puesta con ningún programa. Pero, mi mujer dice que lo que no es normal es ese color azulado en esa mujer. Verás, para que se forme ese color azulado tendría que estar entrando. En primer lugar, podemos conseguirlo con la luz solar que esté entrando por algún ventanal, se puede conseguir ese efecto de luz. Pero para ella se mezclan azules con verdes. Dice, para mí es una fotografía que está preparada. Mi mujer dice... ¡Ah! Dios, es que te iba a decir, para mí es un retrato. Te lo juro porque me muero ahora mismo, que me caiga rendido si es mentira lo que estoy diciendo, ni directos ni directas. Eso entre tú y yo, Luis, te doy mi palabra de honor que estaba esperando que termines todo para decir antes de pasar, mi opinión es que es un retrato que está el objetivo hecho de tal manera en que en el plano lo parezca. Es que a mí me parece un retrato. Un retrato, sí. Pues yo estoy, o sea, fíjate que nadie... Totalmente de acuerdo con tu mujer. Fíjate que nadie pone la mano en el fuego, pero yo, Dani, me parece que no es normal, o yo no me he encontrado ninguna fotografía de fantasmas que tenga estos matices. Es muy interesante, pero es que donde están en pleno Alcatraz, una celda aquí detrás, esa postura, porque es que se la nota que el cuerpo no está de frente, está el torso de lado. Y está con el cuello como girado, mirando a la imagen, lo que es al fotógrafo, hablando en plata. Para mí, y luego
Hablo con total ignorancia, ¿vale? Es mi forma de expresarme, lo siento. No sé hablar técnicamente como Luis, pero doy mi opinión. Las dimensiones de la posible entidad, a razón de donde está tomada la fotografía, no contrastan para mí. No son las medidas exactas. Yo me decanto a que no es auténtica, en mi opinión. Yo también, yo la verdad es que también. Qué buena. ¿Cómo se puede engañar a las personas? Sí. Muy buena, me ha gustado, de verdad. Muy buena. Vamos a por otra, Luis. Uy, ¿esto dónde es? Bueno, en primer lugar, quiero aclarar, Dani, que esta es la única imagen que estás viendo que no es una fotografía, ¿vale? Es el pantallazo, la congelación de una imagen de vídeo. Está tomada en la prisión de Hampton Court, ¿vale? En los pasadizos subterráneos, en la tercera planta hacia abajo. Y bueno, esto es una pareja de investigadores que pide el permiso especial para estar experimentando en esta prisión, y lo que hacen es que colocan 3 cámaras consecutivas, cada una en una planta de visión nocturna, y se ponen a grabar en bucle para ver si ocurre alguna clase de fenómeno. Y entonces el vídeo lo tienen todo el mundo que lo quiera ver, lo tenéis disponible si queréis ver el movimiento que hace esa figura, para que lo veáis, está disponible en la web. Y de repente al final se ve a un hombre que parece que está pasando por allí y que no debería estar pasando por ahí, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, ahí al final. Y es que resulta que, bueno, cuando estos investigadores revisan las cámaras y toman el pantallazo, toman la mejor posición donde se ve este hombre, lo que hacen es que contactan con con familiares de los viejos funcionarios de ese sitio, y entonces sacan un álbum de fotos donde están todos los presos de la época y identifican al preso. Se trata... Ahora mismo no recuerdo, de William, no me recuerdo el apellido, pero un asesino en serie que además fue el último ejecutado en esa prisión por la horca, ¿vale? Entonces fue el último ejecutado en esa, y decían los funcionarios que se aparece vagando por los pasillos de la estancia, y estos investigadores la habían conseguido tomar. Los analistas de vídeo dicen que no está preparado, que no está falsificado, que realmente ahí han tomado a ese hombre fantasmal que está paseando y que han tenido la suerte de nada, lo pillan un par de segundos, lo que pasa de estancia a estancia, ¿no? Y consiguen inmortalizar el momento. ¿Yo qué es lo que he hecho? Como se ve muy mal, si le das un momento a la siguiente imagen, lo que he hecho es meter unos filtros para que la gente... Vale, ahí, bueno, es verdad que son 2 imágenes. Bueno, ahí la tenemos, ¿ves? Espera, le he dado, perdóname, le he dado una vez nada más, ¿no? Sí, le he dado una vez. Sí, le he dado una vez. A ver si he pasado alguna más o algo. Vale, sigue. No, pues ahí tenemos al susodicho, al personaje que parece que va fundado como una especie de capa o de sotana, y que en ese momento le pilla la cámara de vídeo. No olvidemos que no es una fotografía, por lo tanto el análisis no puede ser igual, pero realmente si ves el vídeo, Dani, podrás ver que eso es semitransparente, que no emite luz, que no proyecta sombra. Es algo extraño y yo no entiendo de vídeo, y si a mí me dicen que, oye, que no está montado, pues yo me creo a la gente que entiende más de vídeo. Pues si no está montado, no está montado. Entonces, sí. Curioso. Está claro. Fíjate lo que es la línea quiero pensar que es madera, tipo pollete, y aunque no sea la madera solamente, quiero decir, fíjate cómo está pixelado ya, al ampliarlo, cómo pierde, pero a distancia es que, puede ser pareidolia, puede ser que engaña al ojo humano, pero si es que encima se ha visualizado con 3 videocámaras, creo que has dicho, en movimiento, paseando, caminando, es muy buena, muy buena. Este vídeo sí lo voy a ver. Sí lo voy a ver. Sí. Pues ya me dirás tu opinión, Dani. Por supuesto. Ya por la imagen, vamos, es que en la distancia buenísima. Y qué envidia sana, claro, pero qué envidia que puedan obtener en una cárcel un permiso de investigación, en otros países. Qué envidia. Si es que con respeto se debería ir a todos los sitios, con respeto y responsabilidad de que tal y como está la cárcel, como se encuentra, te dejamos unas horas, pero tiene que acabar la experimentación, la investigación, y cuando finalicéis, que se quede todo como estaba. Y así yo creo que en este país llamado España podríamos, aun pagando, sabemos que iríamos. Pienso yo. Sí, claro que sí. Qué pena. Bueno, ¿continuamos otra, Luis? Continuamos. Bueno, vale, aquí lo que he hecho es para que la gente lo pueda ver un poquito mejor. Ha sido meter un filtro artístico con Photoshop
porque como no estaba muy definido, lo que he querido hacer es definir la figura, la postura de esa figura y un poquito hacia dónde iba caminando para que vean que realmente, ¿sabes? Un poquito, para que se viera un poquito mejor, intentando mejorarlo un poquito, nada más. Muy buena, para hacernos una idea, sí. No es original, pero para hacernos una idea. Eso es. Luis, ¿te quieres? No hay ningún problema. No sé cuántas imágenes quedarán para que acabemos, pero vete a por un vaso de agua si quieres o algo. Veo que estás tosiendo. Sí, no, le tengo aquí. Espero que pego un trago. Aquí le tengo. Pues pégale un trago. Te invito a un vaso de agua y una ración de palillos si quieres. Bebe tranquilo. Ya está, ok. Pasamos a otra. Estas escaleras. ¿Dónde es, cómo y por qué? Bueno, está tomado en no sabemos el nombre del edificio. Sí, se puede saber dónde, claro, por supuesto. Es un edificio oficial gubernamental en Reino Unido, no sé el nombre, no lo dicen. Pero mira, esta fotografía te la he querido enseñar porque aquí se está innovando en técnicas de fotografía de fantasmas, ¿vale? Entonces quería mostrarla para que veáis qué es lo que hay. Bueno, podemos ver que es un edificio, que estamos dentro del edificio y podemos ver una figura que está bajando las escaleras en la parte superior derecha, ¿vale? Si le das a la siguiente fotografía podrás comprobar, bueno, de hecho... Que se ve hasta, perdóname que te corte, se ve hasta la mano en el pollete, ¿no? Eso es. Pero esta fotografía está tomada de una manera totalmente diferente a lo que nosotros pensamos. Verás, esto es una técnica fotográfica en la cual yo no puedo decir ni que haya más posibilidades de cogerlos, ni menos. Es una técnica que se está experimentando. Sostienen que aumentan las posibilidades. Verás, lo que hacen los investigadores, estos fotógrafos de lo paranormal, es lo siguiente. En primer lugar, ellos son de los que creen que se necesita para fotografiarlos una bajada de temperatura. Es decir, como una especie de termogénesis. Qué bueno, ¿vale? Provocar la termogénesis. Provocarla. En ese caso, estás dentro de un lugar seco, no tienes termogénesis. ¿Qué ellos qué hacen? Ellos tienen el permiso para poner a funcionar todos los aires acondicionados de la estancia. Consiguen bajar la temperatura a 0 grados. A partir de ahí empiezan a trabajar. Y lo que hacen y que sostienen es, la segunda teoría, es que hay muchas personas que sostienen que cuando se han encontrado con una entidad y han intentado tocar a esa entidad, por ejemplo, el caso del fantasma de Madame V, sacan la mano mojada, como húmeda, como si estuvieran, como si eso tuviera humedad. ¿Qué es lo que hace esta gente? Junto con la bajada de temperatura, llevan unas especies de neveras gigantescas, Dani, como de humidificadores, de dosificadores, y lo que hacen es que disparan grandes ráfagas de humedad en todo el ambiente y lanzan las fotografías. ¿Sabes? De hecho, quiero mostrar, si puedes volver una para atrás, por favor. Ahí la tienes. Bueno, no se puede ver muy bien, pero para que te hagas una idea, las barandillas están mojadas, ¿vale? Están humedecidas porque acaban de lanzar un rafagazo de humedad. Se aprecia como blanquecino, vamos a decir. Color blanquecino en la madera. Qué bueno. Eso es, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se sabe si es real o no. Realmente los datos ESI de esta fotografía dicen que es real. Yo no he tenido una copia de la original, no es una copia de la original, pero no tiene explicación. Y dicen que han conseguido una entidad gracias a esta teoría. Todo queda en el aire, yo por lo menos cuando salgo por ahí no tengo a disposición un tanque de agua para poder disparar, ¿sabes? Ojalá, porque me gustaría experimentar con esta técnica porque al menos me parece curiosa. No había que ver si funciona o no. Y entonces dicen que la persona que baja, unos dicen que es una señora, y otros es curioso porque dicen que ven en estas espaldas un señor, pero que lo que más nítido se ve es la mano, lógicamente, o sea, curiosamente lo que más lógico se ve es la mano en la barandilla. Y además identifican que estaban escuchando perfectamente los pasos bajando la escalera cuando tomaron la fotografía. Qué buena. A mí me mosquea que yo pensaba que era una señora, pero hablo desde mi ignorancia, vuelvo a reiterar, considero que está la mano, esta es la cabeza, el cráneo, la oreja, ¿vale? Pero esto, si acabase así el liso para abajo, pienso que es un hombre. Pero es que yo aquí creo que tapando esta última rejita, creo que lleva coleta. Una señora, me decanto yo. De primeras, claro. ¿Tú qué opinas? ¿Que eres el analizador? Yo pienso que también es una mujer. Yo también pienso que es una mujer. Es muy buena, ¿eh? Pero, escucha, te soy sincero. Bueno, dime, ¿qué vas a decir? Nada, era un pequeño inciso, porque, a ver, reconozco que he sido un poquito abogado del diablo, Dani,
Yo esta fotografía sí la puse en su momento, luego la quité, la puse en Facebook un poco para que me perdonen las sensitivas que están por aquí o las medios que están por aquí, para poner a prueba a cierta clase de personas para ver la mediunidad que tenían y a ver qué era lo que veían en esta fotografía. ¿Te puedes creer? No hubo mucha participación, pero hubo una persona que me dijo que lo que ella veía, clara, y que lo sentía, que eso es un guardia civil con un tricornio. Uf. Digo, vamos a... Sé que con tal de mentir o rebuscar, pero claro, no estamos generalizando con ello, pero muy buen apunte. Venía Claro. acorde, la verdad. Yo también lo hubiese incluido, por supuesto. A ver, yo te voy a ser muy sincero. Aquí teníamos, ahora es que como estoy a modo pantalla no puedo ver los comentarios, pero tenemos a María Millán, a Nuria Moreno, de Consuegra, y Enigmas de una bruja, de María Millán, y estas buenas amigas y compañeras. Para mí ahora mismo es de lo mejorcito que hay en España, sin menospreciar a nadie, pero No, son no. de las más creíbles para mí, sinceramente. A Nuria la conozco en persona, he tenido el gusto de conocerla, a María todavía no, pero tiempo al tiempo. Y a mí lo que me sorprende, Luis, dejando a estas personas auténticas y a aquellas con tricornio, sinceramente, tú te pones en situación estar viendo un vídeo en YouTube en directo y que yo soy muy desconfiado, no, lo siguiente, y que puedan visualizar los auténticos mediums, esas personas que tengan esa auténtica mediunidad. ¿Tú crees, cómo te sentirías viendo un vídeo y tú ver una entidad tan sumamente clara como esta posible señora que estamos viendo tú y yo, con la mano apoyada en la barandilla bajando, descendiendo escaleras? ¿Cómo tiene que ser eso? Yo sinceramente, Dani, si lo veo en vídeo, puede ser todo lo real que tú quieras, pero lo voy a poner en duda, ¿eh? Yo para creérmelo tengo que estar en el lugar. Y yo, por ejemplo... No me has entendido la pregunta. Si fueses un auténtico medium, ¿cómo tiene que ser eso? Pues no lo sé, tiene que ser... A ver, como hemos dicho, Nuria, María, cada una de ellas tiene su propia experiencia y cada una de ellas te lo cuenta desde su punto de vista. Y, por ejemplo, hay personas que dicen que la ven, que ya están acostumbrados y que para ellas es una bendición, y hay otras que te dicen que es una auténtica tortura, que no quieren verlos. También me lo han dicho a mí, sí. ¿Me entiendes? Entonces, yo, desde mi posición como persona que no siento, si yo me encuentro con algo de esta manera, pues, mira, yo te voy a decir una cosa, Dani, nosotros vamos muy de machotes y de muy valientes, pero creo que ninguno estamos preparados para una visualización de este tipo cercana, porque si tú esta figura la ves de lejos, dices, mira, allí, pero si a ti se te presenta a unos pocos pasos de ti... A primer plano, ¿no? Grabando allí in situ, ¿te refieres? Yo no sé hasta qué punto no puedes tener una pequeña lipotimia, no lo sé, ¿sabes? Pero, por ejemplo, sí te puedo decir que hablando para que efectivamente nuestras compañeras que son sensitivas, que además las 3 compañeras que han nombrado realmente son muy buenas, yo a María, por ejemplo, no la conozco todavía, ojalá tenga. Pero, por ejemplo, en el caso de Nuria, estar yo con los cascos y decir, Nuria, oye, que vienen para acá, y escuchas perfectamente los pasos en la hierba cómo se meten dentro de la casa. Entonces, para mí no cabe ninguna duda. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo pongo una fotografía de este tipo y luego saltan otra clase de personas que sabe que lo que quieren es buscar, y yo llego y les digo, esta fotografía, además es que pregunté, ¿dónde creéis que está tomada? Y me dijo una, esto es aquí en España, me dice uno. Dice, y esto es un guardia civil, dice, es el fantasma de un guardia civil que falleció con tricornio. Claro, automáticamente ya esa supuesta sensitiva me está demostrando que no es válida, ¿no? Todo lo contrario de las sensitivas que tenemos hoy en el chat, que realmente tienen una sensibilidad y que hablan con una coherencia, con una coordinación, con un conocimiento y con un saber. Madre mía. Sí, estoy de acuerdo. Y sí, yo creo que se aprecia también cuando están interactuando de verdad o cuando están haciendo el papel de la madrugada. Muy buena imagen. Esta me gusta, de verdad. Esta es de las que a mí me tocan la fibra, de las que me gustan. Qué lástima no haber tomado 3 fotos seguidas y pillarlo de frente, o pillarla de frente a la posible entidad. Muy buena. Vamos a por otra, Luis. Vamos a por lo siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, y ya terminamos. Ya con esta última. Además es
una de mis fotografías favoritas. Esta sí está analizada en YouTube, ¿vale? Esta es de las pocas, es la excepción que confirma la regla, porque es una de las pocas que son virales y que sí que son verdaderas, de las que no se ha podido experimentar. Ganó el concurso de fotografía paranormal en el año 2008, uno de los más prestigiosos analistas fotográficos. No ha dado con la conclusión final de esta fotografía, y esto es un fotógrafo de arqueología de antigüedades que se dedica, se dirige a este castillo. Este es el castillo de Tantallon en Escocia, ¿vale? Que tanto te gusta. Tantallon en Escocia, ¿vale? Sí. Y bueno, él llega, lanza la fotografía y descubre que un personaje parece asomarse por una de esas ventanas. Si me permites, dale una hacia adelante, que tenemos la fotografía un poquito más de detalle. ¡Hola! Y ahí tenemos... Señora? Te explico las hipótesis, ¿vale? Posible, bueno. ¿Vale? Resulta que estamos ante una fotografía que yo dije, yo cuando la vi en la web, Dani, digo, tengo que conseguir una copia de la original. Y entonces escribí al autor. Escribo al autor y le digo, por favor, quiero una fotografía, una copia de la original, digo, que quiero estudiarla. Y me dice, no hay ningún problema. Toma, y me la envía. Me envía una fotografía de este tamaño, Dani. Estamos hablando de 2.000 pulgadas por 3.000 pulgadas, o sea, una exageración, una calidad de imagen como hay que hacerlo. O sea, una fotografía buena para poder analizarla sin ningún problema. Los datos EXIF son correctos, no está manipulada en el código HTML con ninguna clase de programas como Photoshop, es totalmente correcta. Tenemos todo lo que se necesita en una fotografía verdadera de fantasmas. Grados de transparencia, sin proyección de sombra, sin contornos definidos, sin grados de opacidad. Y lo más curioso, y que trae a todos los analistas fotográficos, a todos sin excepción les trae por el camino de la amargura, que no saben qué es por lo que es tan extraña, es que si tú te fijas muy bien en esta figura, el cuerpo está por detrás de las barandillas y la cabeza está por delante. Te iba a decir, yo no veo la reja, lo que es, no sé si es con cuadrícula o es simplemente en diagonal y horizontal, son cuadros, yo creo, diagonales y horizontales, pero es que la cara yo no aprecio que esté detrás. Y a razón del cuerpo, del torso, es que la cabeza está... No veo a comparación la cara a modo del torso del cuerpo. No lo veo natural, es mi pregunta. Y pues, que será original, que yo me callo la boca, ¿vale? Pero, Es una de las fotografías que no se ha sacado ninguna conclusión. Las personas que vieron la fotografía creen que es el rey Jacobo V, si lo decimos en el dialecto británico. Otros dicen que no, que es la figura de una mujer porque las facciones y los hoyuelos no los tenía ese monarca, esos hoyuelos que se ven. Pero lo más curioso, como te digo, es que es una fotografía que es real, está tomada y realmente está tomada sin terminar de ser algo físico, porque si dijéramos, hemos plantado ahí un modelo vestido, bueno, pues tendríamos opacidad, no tendría por qué haber transparencias. Sin embargo, no solo las transparencias y todo lo que tiene que tener una fotografía de fantasmas está ahí, sino que es que además esa cara está por delante de esas barandillas. Eso es. Yo no me quiero imaginar, porque, a ver, si está falsificada sale en el código HTML, pero incluso para falsificar algo así tiene que ser un currazo del copón bendito. Claro, entonces, para mí es una auténtica joya de la corona. Yo tengo una de las copias originales y la verdad, Dani, yo todavía no he conseguido. ¿Y yo qué hice? En el grupo de Reino Unido de estos analistas la puse y todos me dijeron lo mismo. Dice, a ver, nos estás enseñando una fotografía que se ha estudiado mucho y que ya no se puede avanzar más en ella. Que no se puede avanzar más en ella, es lo que me dijeron, Dani. Entonces, de momento me quiero quedar con la ilusión de que tenemos algo extraño ahí. Qué bueno. Me parece muy interesante. Para mí no tiene que ver nada el torso, reitero, con la cara, y es verdad, está por delante de la reja. Muy interesante. Pero si me permites, esa, con todo mi respeto a los profesionales, tendrá su premio, pero si me permites, yo me quedo con esta. Me ha gustado. ¿Verdad? Mucho. Sí, la de las escaleras me ha encantado, sinceramente. Bueno, vamos a cerrar esto. A ver. Muy interesante, Luis, de verdad, me ha gustado muchísimo. Unas imágenes, una fotografía fantasma muy buenas y de verdad,
unas son originales como esta última, me ha gustado que termines con una para que podamos creer en ello también, que es auténtico. Lo que pasa es que baja mucho el porcentaje de su autenticidad, pero, jolín, me ha gustado mucho, de verdad. Menudo análisis que nos has deleitado, sinceramente. Muy buena. Pues Dani, nada, una vez más solo te tengo que decir que agradecerte de nuevo que me hayas dado la oportunidad de estar aquí de tú a tú con Daniel Barrios, que me siento muy honrado y que de verdad te lo digo siempre, ojalá dentro de poco nos tenemos que encontrar. Por supuesto, en cuanto se pueda, y vamos, ya lo que te digo, mañana lo tenemos programado porque es así, pero vamos, si te quieres venir, tan sencillo como nos coloquemos, me dices que dónde, cómo y cuándo, y hablamos ahora en cuanto que esté directo, cortemos, pero de verdad, hay muchas ganas, aunque yo sé que tienes tus proyectos y, ¿cómo se llamaba? Vía Incógnita, sé que estás ahí o lo estáis trabajando poquito a poco y ya saldrá a la luz y os veremos, os escucharemos de nuevo. Y Omega 4 Investiga, un fuerte abrazo como siempre y sé que tienes muchos proyectos y lo bonito es eso, que te considero una persona honesta y así nos vamos donde quieras y como quieras. Y si por delante va ese cheque en blanco que hemos hablado antes, mejor. Perfecto. Muchas gracias, Dani. Bueno, Luis, vamos a dejar, si quieres, como siempre pregunto, si el invitado tiene el gusto de comentar algo, 1 minuto, 2 minutos o 30 segundos, lo que desee, darnos un consejo, lo que fuere, lo que te pida el cuerpo o algo que no te haya preguntado, es el momento, Luis. ¿Quieres comentarnos algo que te hayas quedado ahí en la chistera? Simplemente, yo creo que lo comenté la última vez, es lo que suelo siempre decir, a todas esas personas que por desconocimiento, por desinformación, no entiendan de fotografía y encuentren algo extraño en una fotografía, yo, sin ánimo de logro ninguno, podéis enviar vuestras fotografías a correo fotografiafantasma@gmail.com, pero lo único que sí... Perdona, dilo un poco más despacio, si no te importa, porque yo personalmente no me he enterado. Vale. Dilo más despacio, por favor. El correo electrónico donde me pueden enviar las fotografías es fotografiafantasma, todo junto, @gmail.com, ¿vale? Y bueno, lo único que tengo que dar... Gracias. Lo único que tengo que darles como consejos a todas esas personas que se les presente algo en una fotografía, que no den por sentado desde un primer momento que están ante algo sobrenatural o paranormal, que hay una posibilidad de que nos salga un fantasma, pero que tenemos 10 o 12 posibilidades de que sea otro tipo de cosas. Con esto quiero decir que yo entiendo la ilusión de las personas, de los experimentadores, de sacar fotografías con algo paranormal, pero que piensen que, bajo mi experiencia, es la prueba dentro de la experimentación de campo más difícil de conseguir después de la visualización de una fantasmogénesis. Por lo tanto, estamos hablando de un campo extremadamente complicado. Si yo lo comparo con el campo de las parafonías, os puedo decir que tenemos muchas más posibilidades de obtener un registro psicofónico a obtener una figura de un fantasma, ¿no? O de una supuesta entidad. Y no es poco, lo que acabas de decir también, para obtener un registro parafónico. Y no es poco, Pues imagínate la dificultad para esto, o sea, es otro mundo, ¿no? Y realmente, precisamente por eso me quise meter yo en este campo, ¿no? Porque me gustan los retos, me gusta lo complicado y me gusta... Y bueno, y pienso que es que en tema de fotografía, Dani, falta todavía mucho por avanzar. Y quiero ayudar y quiero aprender a dar esos pasos para, oye, a lo mejor te hablo dentro de 5 o 10 años y te digo, hemos avanzado, pero hasta el día de hoy, Dani, estamos estancados. En todos los sentidos, yo creo, tanto fotografía fantasma como registros parafónicos. Si la radio entra por medio, es auténtico el registro o no. Yo creo que eso es un tema a tratar que ojalá se cierre con los años o con las décadas. Sinceramente, creo que en el mundo del misterio, tanto de lo que se ha hablado, sobre todo esta noche, que la fotografía fantasma, como el misterio en general, yo creo que se parte de la base de opiniones personales, de análisis, de, ¿cómo decirlo? Todo se basa en opiniones, pero confirmar 100%, creo que es difícil. Nos quedamos en hipótesis, es mi opinión personal, y, jolín,
si antes estaban avanzados aquellos Sinesio Darnell, don Germán Dagomós y Valdés, etc., no eran unos fantasmas vivos, eran unos auténticos profesionales que se equivocarían, totalmente de acuerdo, aquí nadie es perfecto, pero todo lo que han hecho en este país, que ahora nos quedemos en simplemente presentar vídeos y hacer películas de terror y poner de música de fondo a Freddy y ya tenemos seguidores y no te olvides de seguirme y gracias por el like, suscríbete, etc. No creo que fuese la línea en la que nos querían encauzar don Fernando Jiménez del Oso, Sinesio Darnell, Fassbender, etc. Yo creo que estamos retrasándonos más que avanzando, en mi opinión personal. ¿Qué quieres mencionar? Pues si quieres mencionar algo y hemos terminado, Luis. ¿Qué opinas? Pues, en general, no hace falta nombrar a nadie ni meter... No, por supuesto no. Opinión. Bueno, mi opinión general, que efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo. Acabas de nombrar a 3, que eran más grandes, ¿no? Por ejemplo, dentro de esos 3, yo, por ejemplo, me quedo con don Germán Dagomós, porque a lo mejor porque he seguido un poco más su trabajo, su historia, y es como tú dices, o sea, al final, yo no creo que si ellos pudieran hoy levantar la cabeza, cómo va el mundo que nosotros hemos dejado del misterio, puedan alegrarse por lo que estamos viendo en las redes sociales, ¿no? Y lamentablemente te puedo decir que a día de hoy, Dani, yo he llegado a la conclusión de que es una lucha que no podemos controlar y que no podemos ganar. Cada vez surgen más pseudogrupos, cada vez es más espectáculo, más show, más like fácil, sígueme, coméntame, todo esto. Y yo la verdad es que he llegado a una conclusión, Dani, y tú el otro día me reiteraste y dijiste que efectivamente que es que tú estabas de acuerdo conmigo. Y es que al final te tienes que quedar con el trabajo serio, personal de cada uno. Si tú haces un trabajo serio, no te preocupes por los demás, que te pedirán que colabores en radios, te pedirán que salgas en revistas, en blogs, en webs, en prensa, lo que necesites. Mientras no hagas show. Si haces show, al final, yo siempre he dicho una cosa, tendrá muchos seguidores, Dani, pero son humo. Es decir, son gente que se va a quedar estancada más tarde o más temprano. No van a llegar a ningún lado porque no tienen nada nuevo que ofrecer. Ya no eres auténtico, no eres original. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo. Como te decantes a tu público, yo creo que ya es como que tienes un trabajo y tienes que presentar y tienes unas obligaciones, pero yo creo que esto hay que disfrutarlo 100% y estoy completamente de acuerdo con tus palabras. Sigamos disfrutando, cada uno que lleve la línea de experimentación, la metodología, tratar en una experimentación como desee, pero siendo honrados con nosotros mismos. Con eso, donde quiera, nos cogemos la mano y nos vamos de experimentación donde quieras. Vale. Muy bien, Dani. Luis, un gustazo. Dale un beso, con todos mis respetos, a tu mujer, que me parece una persona como tú, muy maja, sinceramente. Me cayó genial. Ya viste que la conexión entre los 3, luego echando un cigarro, que parecía que nos conocíamos de hace 20 años ya, charlando de tú a tú. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Así que nada, no penséis en lo que os ha pasado en la vivienda, que seguramente que sería significativo, pero no creo que haya maldad, no lo deseo. Y a disfrutar, macho, a salir en cuanto nos dejen y nos veamos en persona. Un fuerte abrazo para ti, para tu mujer, y cuando se pueda, fiesta. Y si quieres, lo dicho, hablamos ahora en 5 minutos. Mil gracias, Luis, por esta segunda charla de tú a tú, que ha sido como la primera. Has sido tú mismo y eso es lo único que yo buscaba. Aprendizaje puro. Muchísimas gracias, Dani, de nuevo por la oportunidad, amigo mío, y mandarte un fortísimo abrazo. Oye, y una vez, enhorabuena, no solo por de tú a tú, sino, escucha, digo más, no solo enhorabuena tampoco por respuestas del más allá de tu libro, sino por el nuevo libro que estás a punto de ofrecer. Enhorabuena, amigo. Que lo sepan, no he mencionado nada, excepto en vuestro programa de Omega 4, que lo dijo Juan Antonio, y hoy tú por segunda vez. O sea, lo tengo callado, pero ya lo vais soltando poco a poco, pero fíjate que te voy a decir, mil gracias de corazón. Así que bueno, cuando tenga que llegará el momento, pero no va a salir hasta que este servidor no esté seguro 100%. Pero ahí, ya que lo has dicho, es un orgullo personal que estés tú ahí también metido. Es un orgullo que hayas aceptado. Muchísimas gracias, Luis, por todo. Un abrazo, Dani. Un fuerte abrazo. Buenas noches para todos, y de verdad, un gustazo, de verdad. Gracias a todos.